Listo, ya se encuentra grabando, entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, chicos. Solamente para hacerles recordar, el PPT lo tienen ustedes. Si en este caso alguno, como la anterior vez, no presentara o no le aparece, me puede escribir o me avisa, mejor dicho. No hay ningún tipo de problema. Listo, ya está. Ahora sí, vamos a compartir. Primero vamos a comenzar con la parte de tos. Ok, chicas. Aquí recuerden que todo es referente a la diapositiva de su docente actual. Ya listo. Entonces el día de hoy vamos a ver referente a la sección número 10, que va a abarcar tanto la parte de tos, dolor pleurítico, bueno, en realidad que es disnea e insuficiencia respiratoria. La primera parte, como siempre, nos define acerca de qué es la tos, ¿no? Nos indica aquí que es una aspiración violenta donde nos va a mantener libre de moco y cuerpos extraños en el árbol bronquial. Esto puede ser un ciclo tanto voluntario o reflejo. Es de nuestro mismo organismo, nosotros lo podemos, por decirlo así, tratar de toser. Aquí lo importante en realidad que ustedes tienen que saber, si bien he visto la distribución de la diapositiva de su docente, es que existen unas fases, o sea, hay tres fases en donde cada uno es un tipo de proceso. Y eso es lo que tiene que quedarle claro, a pesar de que capaz sea algo muy sencillo de entenderlos. Aquí las imágenes que ya vamos a ir explicándoles más adelante. Aquí la primera es referente a las fases. Vamos a tener tres, lo que les comento. También en nuestro organismo vamos a tener lo que son los receptores de la tos, aquellos que van a captar cuando nosotros queramos volver a decirle toser. Y por último, simplemente la parte anatómica. Aquí. Ahora, referente a la fisiología de la tos, en realidad, su docente nos comienza diciendo que es el movimiento de la inspiración previa. O sea, la sensación inicial que tú tienes para tener tos. Luego de esto, lo que nosotros, en nuestro organismo va a ocurrir es a ver aquí, perdón, ahí el momento de cerrar lo que es la glotis. El siguiente, vamos a tener un movimiento expiratorio brusco. O sea, nosotros vamos a querer como la sensación de vomitar, pero ya, en ese momento para poder expulsar o toser, a esto se le llama el movimiento expiratorio brusco. En el siguiente proceso, nosotros vamos a tener lo que es la glotis cerrada. Ahora, ¿por qué se da esto? Gracias a esta, llamémoslo así, ese tapón que se genera en el glotis, vamos a tener un aumento en la presión intratorácica. Y así, esto genera finalmente poder o tratar de eliminar mayor cantidad de partículas en la tos. Luego de esto, ya una vez por decirlo así, se acumuló todo lo que nosotros queremos botar, se abre lo que es la glotis finalmente, se eleva el velo del paladar y se expulsa. ¿Ok? Es, por decirlo así, algo sencillo de entender, solo que referido a la parte fisiológica, la expulsión llega a ser violenta. ¿Ok? Es algo que recalca en su diapositiva su docente. Y también la velocidad, hay una gran diferencia, es 100 milisegundos en este caso, metros por segundos. ¿Por qué? Porque una expiración normal, lo tratan de comparar aquí, tanto tu expulsión de la tos con la expiración normal, ¿no? Inspiramos y luego expiramos, en la cantidad de aire que botamos. Ahora, la cantidad normal que nosotros botamos es alrededor de 2,5 metros por segundo. Pero el momento de expulsar, esta cantidad de tos aumenta, ¿ok? Es a 100. Ahora sí. Justamente aquí lo más importante, a mi parecer, es referente a la fisiología o sus fases, que les comento. Va a estar dado por tres. Hay algunas imágenes que en realidad le ponen cuatro, pero la principal aquí, justamente, la imagen que vamos a encontrar en sus diapositivas, ¿no? Primero, como imagen didáctica o como decir, es un boceto. La primera fase es la inspiratoria, luego vamos a tener la comprensiva, la tercera explosiva y por último la relajación, que muchas veces esta explosiva con relajación van de una vez, van juntas, simplemente te lo unen. Por eso le digo que son tres tipos de fases. En la inspiratoria es el mismo proceso que acabamos de ver hace un momento, la fisiología. O sea, es lo mismo, solamente que aquí está distribuido por fases. Bien, la inspiratoria inicia con la inspiración profunda y esto me va a generar un aumento de volumen pulmonar. Aquí lo voy remarcando. Un aumento de volumen pulmonar. La comprensiva, lo mismo que hace un momento. Cerramos la glotis. Esto me va a generar una contracción violenta en los músculos expiratorios porque es como si todo se acumulara dentro. Y por último, lo que les comenté, el aumento de la presión intratorácica que se va a generar debido a la cerradura de la glotis. En la explosiva, obviamente se abre la glotis, vamos a tener la expulsión de las partículas extrañas y debido a que antes había un aumento en la presión intratorácica, ahora todo esto por la expulsión baja, ¿no? Cae la presión intratorácica y los músculos que en este caso estaban alocados o se encontraban bien contraídos se relajan, como aquí nos comenta. Relajación de los intercostales y de los abdominales.
El de la derecha sí es el que netamente nos llegaría a importar, ya que de aquí seguía su doctor. Primero la fase inspiratoria, la fase comprensiva y por último es la fase expiratoria, que llegaría a abarcar a estas dos, por si acaso. Es lo mismo. Inspiratoria, comprensiva o explosiva y relajación, por si la encuentran así en otra editorial. Lo mismo, solamente que aquí referido con imágenes. Mira, primero se abre en la fase inspiratoria, la glotis, el aire ingresa a los pulmones. En la segunda fase de la de comprensión, la glotis se cierra. Entonces, Diego, fácil. Tú me estás diciendo que cuando se cierra la glotis, yo voy a tener un aumento de la presión intratorácica. ¿Qué más voy a tener en este caso? Los músculos expiratorios también van a contraerse en esta ocasión. Y luego, en la tercera fase, simplemente botas todo el material, ¿no? Se abre tu glotis, tus músculos llegan a relajarse. eh, ¿Qué más habíamos visto por aquí? La presión intratorácica caía y el referente a los números va a ir variando, ¿ok? Va a ir variando. Como siempre, hagan caso a la diapositiva de su docente. Aquí te indica que es alrededor de 80 800 kilómetros por hora la cantidad o el movimiento de aire que se da, pero referente aquí en el anterior, tenemos que respetar que la expulsión de aire es a una velocidad de 100 metros por segundo, ¿ok? Eso se respeta ahí. Vamos aquí. Ahora, este es algo muy importante y es algo que destacó bastante su doctor, me gustó en realidad, es acerca de la vía centrípeta y centrífuga. ¿A qué se refiere esto? Es cómo nuestro organismo le pasa a la voz, por decirlo así, al cerebro que quiere toser. O sea, hay órganos, partes que le envían señales para que preparan a mi sistema para poder expulsar este material. El centro aquel que se encarga de, llamémoslo así, la parte tusígena, es el bulbo raquídeo. ¿Ok? El bulbo raquídeo es todas las señales aferentes que le van a llegar. Aquí, como justamente está escrito, es el centro nervioso que controla lo que es el reflejo de la tos. Ahora, nosotros vamos a encontrar por esta parte zonas tusígenas. ¿A qué te refieres con zonas tusígenas, Diego? A ver, aquí, perdón, el lapicito. Ya. Estas zonas tusígenas son lugares que al momento de ser estimulados pueden generarme lo que es la tos. Nuevamente, las zonas tusígenas llegan a ser lugares que vamos a encontrar en nuestro organismo que si yo por ahí lo estimulo, por decirte, lo toco, inmediatamente me da una señal de poder toser. ¿Y cuáles son estos lugares, Diego? Vamos a tener tres. La parte posterior de la laringe, que exactamente es la región intera-aritenoidea, la mitad inferior de las cuerdas vocales y la tráquea, específicamente la bifurcación y la carina, y también vamos a encontrar a los bronquios. ¿A qué se refiere de esta manera he tratado de distribuirlo? Que miren, primero las zonas tusígenas son las que te menciono, se van a dirigir la vía aferente hacia el centro tusígeno y el bulbo lo que se va a encargar simplemente es de mandar sus vías eferentes para que el organismo pueda toser. Así de simple. Pero no solamente hay zonas específicamente que se pueden estimular, sino que también vamos a tener los tipos de tos. O sea, nos aclaran que ese tipo de tos puede llegar hacia el bulbo para poder llegar a estimularlo. Por la primera instancia tenemos voluntaria, reflejo simpática y rebelde. Diego, ¿la voluntaria cuál es? Que nosotros conscientemente lo hacemos, o sea, el cerebro es consciente de todo esto. La refleja o simpática se refiere más que todo a, ¿cómo decirles? No enfermedades, sino alteraciones en nuestro organismo, ¿ok? Como cuál, una otitis, una sinusitis, que es lo que nos recalca, pueden llegar a estimular, mandarle señales hacia el centro tusígeno o hacia el bulbo, mejor dicho, para que nosotros podamos expirar todo este material. Y por otro lado tenemos el tipo de tos, que es más que todo crónico en realidad. Cuando ustedes escuchen algún tipo de tos rebelde, imagínense cualquier tipo de enfermedad crónica, como cuál, una faringitis crónica, una adenositis, algo ya grave. Entonces, la vía centrípeta de manera general lo que nosotros tenemos que recordar es cómo nuestro organismo manda las señales, manda las vías aferentes para que el bulbo pueda captarlo, ¿no? Pueda trabajarlo, lo maquilla todo lo posible y manda las señales para nosotros poder expulsar todo este material. Ahora, Diego, como hay una zona que dirige hacia el centro tusígeno o hacia el bulbo, obviamente también tenemos que explicar la zona donde el bulbo manda todas sus vías eferentes. Bueno, antes de eso, hay preguntas que ahorita lo van a resolver, pero quiero dejarles en claro para que me puedan entender, ¿ok? Si aún no se guían. Recuerden que van a existir tanto vías aferentes como eferentes. Y les dije en una ocasión
Si no lo recordaban, pueden entenderlo de esta manera. De manera sencilla, aferentes es aquel que lleva la información, ¿ok? Y la vía eferente es aquel que va a dar la respuesta. Diego, me confunde mucho porque son muy similares. Y tranquilo, yo también he tenido ese problema. Me recuerdo por esto. La E, les dije en su momento, de exit, o sea, de salida. Y ahí lo puedes sacar. ¿Ok? Ah, Diego, entonces cuando alguien me refiere o cuando alguien me hable de las vías eferentes es porque seguramente está mandando o respondiendo las señales. Aferente llega y eferente responde, manda las señales. Listo. Ahora sí. Aquí, mira, referente en estas partes, me gustaría recalcar, me pueden responder a este tipo de preguntas que tenemos aquí. O bueno, doy un minutito, en realidad. Un minutito para que lo podamos responder todos. Un segundito, se abre mi puerta. Ahorita vuelvo. Ya, ahora sí. En la primera pregunta, ¿alguno tiene su clave? Normal, lo puede escribir por el chat o agradecería que lo respondan por su micro. La primera pregunta de aquí. Un niño de 7 años presenta tos seca que aparece principalmente cuando tiene episodios, ahí nos está recargando, voy a remarcarlo, episodios de otitis media. No hay fiebre ni expectoración. A la auscultación pulmonar, en este caso, en el momento que nosotros le podamos auscultar, no hay ningún tipo de problema, es normal. ¿Cuál es el tipo de tos más probable según la fisiopatología, chicos? O chicas en este caso. ¿Cuál creen que es su clave? Ahí nos está regalando referente a un tipo, ¿no? A la otitis media. ¿Alguien recuerda cuál tipo de tos era? ¿Alguien? Ah, a ver, aquí, por el chat creo que he visto. Ya, a ver, Rosario y Sarela nos dicen la B. Ajá, en este caso nos están hablando que el paciente presenta lo que es un tipo o presenta episodios de otitis media, ¿no? ¿Y dónde habíamos visto esta otitis media? En la tos refleja o simpática, que aquí justamente les había comentado. Bien, en los tipos de tos, la refleja o simpática, que en este caso va a ser dado por capaz de algún tipo de enfermedad o alguna alteración como una otitis, una sinusitis, una inflamación, esa era la palabra, una inflamación, puede llegar a estimular a lo que es el bulbo. En la segunda pregunta, un estudiante realiza un examen médico en donde el doctor le pide que tosa. Viene aquí, el doctor le pide que tosa para evaluar su reflejo de oxígeno. El paciente puede hacerlo con su voluntad y suspenderlo cuando él quisiera. Hasta ahí. ¿Alguno tiene su clave? Sara nos indica que es la C. ¿Alguien otra más que tenga, esté de acuerdo? ¿No hay? Más. Ya, a ver. En este caso, obviamente, referente a que nos dice que el paciente puede expectorar por sí mismo, no tiene ningún tipo de problema y te indica todavía la pregunta que es a voluntad, la clave llegaría a ser una tos voluntaria. Por último, un paciente de 35 años con faringitis crónica, aquí te la están regalando, creo yo, presenta tos seca persistente, incluso durante la noche. No responde a antitusivos comunes, a este tipo de fármacos y no hay signos de infección aguda. ¿Cuál llegaría a ser la clasificación de la tos en este caso, chicos o chicas? A ver aquí, ¿quién se anima para esta última pregunta para seguir con el otro tipo de centro?
A ver, aquí Sarela nos indica que es la clave. Uy, perdón. Perdón. Ahora sí. Claro, en este caso nos hace énfasis referente a que el paciente tiene una faringitis crónica, muy aparte que no responde ni siquiera a los antitusígenos. ¿Cuál llegaría a decir en este caso la clave? La C, ¿no? Presenta lo que es una tos rebelde, como les había comentado aquí. Es una tos persistente, ¿ok? Es una tos persistente. Y listo, hasta esta parte estaríamos bien. Ahora, Diego, ya me explicaste referente a cómo llega el estímulo hacia mi bulbo, pero como este mismo bulbo, miren, fíjense todo de las flechitas. Hace un momento la flechita de aquí era que llegaban hasta este lugar y aquí las flechitas ahora se dirigen, ¿no? Cuando mi bulbo captó esta información de las vías aferentes, ¿ok? Ahora, ¿qué va a mandar él o qué va a hacer? Va a responder mediante los tipos de nervios. ¿Cuáles vamos a encontrar aquí nosotros? Tres principalmente, que aquí los voy a remarcar. Miren, primera parte vamos a tener el nervio raquídeo, luego tenemos el nervio frénico y por último el nervio laringio inferior. Cada uno de estos nervios va a estimular ya sea a músculo o a lugares específicos para que nosotros podamos hacer esta expectoración. Inicialmente son músculos, ¿ok? Porque obviamente estamos inervando o se está dando por los nervios. Cuando el bulbo mande señales a mi nervio raquídeo, lo que va a generar es estimular a mis músculos intercostales, dorsales largos y rectos del abdomen. ¿Ok? Diego, y cuando el músculo mande señales por el nervio laringio inferior, ¿a quién se está refiriendo? ¿O a quién le va a llegar toda esta información? A los músculos de la glotis. Sencillo, recuerdan que en el proceso, en la fisiología que habíamos visto, la glotis tiene que abrirse o cerrarse. Ya, por esto mismo se da la respuesta. El nervio laringio es el encargado. El control de la apertura y cerrar también. Y por último tenemos el nervio frénico, que obviamente va a dar al músculo más importante respiratorio, que tenemos el diafragma, ¿no? Tanto por su contracción o para su relajación una vez que se haya expectorado todo este material. Como único datito en realidad que yo quisiera darles, bueno, ni tanto yo darles, sino que se recalque en su diapo, es que el centro tusígeno nos indica su docente que el bulbo se encuentra cerca del núcleo del tracto solitario y espinal del trigémino. Por algo lo puso por ahí. En el centrípeto no estaba, pero no perdemos nada mencionando, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. La parte anatómica. Aquí justamente la misma manera, lo que les había dicho, mira. Aquí. La respuesta que se va a dar, a ver, hago un pequeño zoom. Mira. La respuesta que se va a dar en este caso hacia el bulbo, mira, tenemos que la vía centrífuga, ay, perdón, ahora sí, perdón, aquí. Comenzamos con lo que es la vía centrípeta, que luego se va a enviar señales al bulbo, y en este caso el bulbo lo que me va a generar es una reacción a cada uno de estos tipos de músculos que he mencionado, ¿no? ¿Y por quién va a llegar toda esta información? Por su inervación. El nervio laringio inferior, el frénico y el raquídeo que cada uno hemos visto hace un momento. Ahora, referente a estos tipos de nervios, músculos, aquí también he colocado preguntas para que ustedes se puedan guiar. Recuerden que toda esta información, aunque suene parte anatómica, está netamente su diapo. Así que mejor saberlo que sorprenderse en el final. Listo. Aquí. Doy igualito un minuto para que lo puedan leer con tranquilidad. A ver, ahora sí, vamos a tener la primera pregunta. ¿Qué nos indica? Un hombre con un trauma espinal torácico. A ver, aquí mi resaltador. Mira, un hombre con trauma espinal torácico presenta tos inefectiva, sin movimiento coordinado de los músculos del tórax ni del abdomen. Por ahí nos están regalando indirectamente, si sabemos la parte anatómica, a qué tipo de nervio se está refiriendo. El reflejo tusígeno vulvar se encuentra conservado, entonces nos trata de decir que sí va a haber una correcta respuesta referente a este tipo de músculo, pero lo que nos pregunta en realidad es qué parte de la vía centrífuga se encuentra dañada. Aquí.
a quienes inervaban los músculos del tórax y del abdomen. ¿Cuál se encontraba dañado? Por ahí. A ver, por ahí. ¿Alguien tiene su clave? Es referente al cuadrito de su momento que les puse. Bueno, la imagen que les traté de explicar. A ver, a ver. ¿Alguien se anima? No importa, chicos, la cosa es que respondan. Recuerden que toda esta información está en sus mismas, digamos, guiándonos netamente de ahí. Ya ver aquí. Miren, si en este caso nos están hablando de que el paciente no presenta movimiento coordinado en los músculos ni del tórax ni del abdomen, está haciendo énfasis en los músculos intercostales también, ¿ok? En los músculos rectos, en los abdominales. ¿Y qué parte de la vía se encontraba aquí afectado según esto? Los nervios raquídeos. Y vamos a visualizarlo aquí, si no les quedó claro. Ok, mira, los nervios raquídeos nos hablan acerca de los músculos intercostales, los dorsales largos y los rectos del abdomen. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Ahora, un paciente con parálisis de los músculos, aquí te lo remarca inclusive, de la glotis, más sencillo, de la glotis y de la laringe, tras una cirugía tiroidea, presenta una tos débil y sin sonido característico, algo adicional. ¿Cuál es la estructura nerviosa de la vía centrífuga que fue probablemente lesionada en este caso? ¿Cuál creen ustedes, chicos? Nos están aclarando, ¿no? Diego, glotis y laringe, recuerdo que es el de arriba, ¿no? ¿Cuál era el que estaba referido a esta parte? A ver, aquí Sarela nos dice la clave es la B. Ajá, correctamente. El nervio afectado llega a ser el laringe inferior. Para corroborar, vamos a ver aquí, miren. El nervio laringe inferior va a ser el encargado de controlar tanto los músculos de la glotis como de la laringe. Ahora aquí, por última pregunta. Un paciente sufre una lesión cervical que afecta el trayecto del nervio frénico. Indirectamente ya te lo están diciendo, ¿no? Presenta debilidad del diafragma y dificultad para generar. Si aún no la captabas, inclusive te dice que hay una debilidad o no hay una correcta respuesta del diafragma. Seguramente no, la señalización se encuentra mal. Y dificultad para generar la tos efectiva. ¿Qué componente de la vía centrífuga está afectado principalmente? Bueno, aquí en esta parte te lo están regalando la pregunta. La clave es nervio frénico, ¿ok? Nervio frénico. Listo. Aquí en nervio aquí. Ahora sí, sigamos. Algo que también nos recalcan, o mejor dicho, que debemos saber nosotros, es acerca de los tipos de tos. ¿Ok, chicos? Los tipos de tos vamos a tener seca, crasa húmeda, emética, quintosa y reprimida. Esto seguramente el siguiente ciclo, ya cuando estén en clínicas, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder identificar al tipo de paciente que tenemos al frente. Un ejemplo siempre sencillo, cuando se encuentren en el hospital, nosotros tenemos que escuchar la tos del paciente. Muchas veces va a estar como que húmeda, está o seca, que se puede encontrar en casos como el asma, eh, capaz con sangre, con material purulento. Hay diferentes tipos de tos, pero en este caso hay cinco que nos recalcan específicamente. Vamos a tener primero, aquí lo voy a marcar, la tos seca. Mira, ¿cuál es la característica que no presenta expectoración? Su mismo nombre nos indica que es seca, pero es irritativa. ¿Ok? Es irritativa y sin expectoración. Expectoración, perdón. El mecanismo es un estímulo nervioso, reflejo sin secreciones, no viene acompañado de nada, en donde nosotros lo podemos visualizar en pleuritis, en neoplasias, en tuberculosis inicial o en una laringitis aguda. La húmeda, la tos tipo húmeda, al momento que nosotros escuchamos esto al paciente, es un sonido burbujeante, ¿ok? Obviamente viene acompañado con expectoración. Este es algo que debemos recordar. El mecanismo simplemente es que sí hay secreciones, va a haber la presencia de esto en donde las vías respiratorias y los pacientes que podemos encontrarlos principalmente la neumonía, ¿ok? La neumonía es un caso típico donde el paciente va a tener ese tipo de tos. La emética, que obviamente es un tos con vómito, acá creo que no hay mucho que decirles. El mecanismo es la estimulación del nervio vago o difusión al centro del vómito, simplemente. ¿O por qué se da este emesis? Porque está junto, ¿ok?
el centro del vómito se encuentra junto con la parte tusígena o con un receptor tusígeno. Por esto que se puede llegar a toser y vomitar a la vez. ¿En dónde vamos a tener esto? Una bronquitis intensa. El tipo de tos quintosa es rápido, es la característica. Es un tipo de tos constante, repetitivo. Aquí está. El mecanismo en el cual se va a dar es una irritación intensa. El paciente tose, tose a cada rato, no para todo ese tipo de tos. Y los ejemplos, o mejor dicho, los casos que vamos a encontrar en los pacientes, tienen que tener bronquitis crónica. Y estamos hablando de algo a largo plazo, ¿ok? Algo ya crónico. Bronquiectasias, el que recalca su docente, coqueluche, por si acaso, tumores mediastínicos. La reprimida es un tipo de tos disminuida, débil, que vamos a encontrar no, seguramente no hay un correcto trabajo de todos los músculos que le tienen que llegar la señal, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Capaz al bulbo le llega la respuesta, las vías aferentes, pero al momento de enviar las señales eferentes no hay una correcta señalización, los músculos capaz no están bien inervados y es por eso que aquí nos indica en este mecanismo que el dolor torácico va a haber un problema seguramente en la parte abdominal, músculos abdominales, intercostales, etcétera, ¿ok? Que pueden llegar a inhibir este reflejo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En pacientes que tienen pleuritis, un dolor, fracturas costales o peritonitis. ¿Ok? Así que mucho, mucho ojito con esa parte. Creo que de igual manera les he puesto preguntas para poder asociarlo. Muy sencillas, muy directas, simplemente para recalcar lo que ya hemos estado hablando. ¿Ok? A ver aquí. Un minutito igual para que lo puedan visualizar y ahí responderlo. Listo. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos indican? Mira, son preguntas muy directas simplemente para que quede claro lo que hemos estado comentando. Miren, una madre lleva a su hijo de 8 años por una tos intensa que termina con episodios de vómito. Ya pues chicos, muy sencillo, ¿no? Esta tos presenta lo que es vómito. Al examen físico, el paciente inclusive, si no les quedó claro, presenta lo que es una bronquitis aguda intensa. ¿Cuál es el tipo de tos, chicos o chicas en este caso? Para sacarlas al ojo. ¿Cuál es? La C, ¿no? Correcto, Sarela, correcto. La C. La clave es un tipo de tos emética con vómito. Por último aquí, o la segunda pregunta. Un hombre con fractura costal, te están indicando, el paciente tiene un dolor, ¿ok? O se encuentra dañado sus costillas. Evita toser profundamente por el dolor torácico, o sea, tiene problemas. Al momento de toser le duele fuertemente y su tos, inclusive te recalcan, es débil y contenida, aunque refiere sensación de moco acumulado. ¿Cuál es el tipo de tos que nosotros estamos hablando aquí? A ver, aquí Sarela nos comenta que es el tipo de tos reprimida. Muy bien, el tipo de tos que se caracteriza por ser débil, capaz hay problemas en los músculos abdominales, en los rectos, etcétera. Un paciente con laringitis aguda presenta una tos sin expectoración. Ok, hasta ahí vamos bien. Te recalcan que es un tipo de tos seca que se intensifica durante la noche, ¿no? No hay asma, perdón, no hay presencia de secreciones ni fiebre. Asma es porque es característico de ese tipo de tos que van a tener los pacientes. ¿Qué tipo de tos presenta? Aquí, sin necesidad de pensarla mucho, ¿no? No presenta ningún tipo de secreción y inclusive te recalcan que es seca. Y ahora, se ve casos donde hay una tos paroxística nocturna también. Aquí la clave llega a ser la C, la tos seca, ¿no? Bien. Ahora sí, miren, referente a la expectoración que nosotros nos tratan de explicar, vamos a verlo aquí. Justamente es todo este proceso que se da y que viene acompañado con la tos, es el acto de expulsar por la boca secreciones que se encuentran en la vía respiratoria, justamente lo que hemos estado hablando hace un momento. Tráquea, o bueno, específicamente de qué vías, en la tráquea, en los bronquios y en los bronquiolos, y es el material que se elimina al toser donde procede del árbol bronquial.
¿Cuál es el mecanismo de expectoración? O sea, ¿cuáles son los procesos? También van a ver. Primero es la formación de secreciones, luego el desplazamiento del moco y por último la expulsión. Muy sencillo. ¿Dónde se van a formar o por qué se llegan a formar este tipo de secreciones? Capaz por inflamaciones, infecciones, irritaciones, las mismas, el crecimiento de las glándulas, la hiperplasia que se puede generar, las células caliciformes que se encuentran dañadas, que obviamente ellas son encargadas de la producción del moco. El desplazamiento del moco, gracias a quién se va a dar, a estos cilios, ¿ok? Los cilios que vamos a encontrar en las células epiteliales aquí específicamente del sistema respiratorio, empujan todo ese tipo de material. Y por último es el proceso de la expulsión, ¿no? Donde se va a dar por la tos que hemos estado hablando. Ahora, ¿de qué está compuesto inicialmente el esputo? Que viene acompañado o que se da en la expectoración. Tenemos aquí lo remarco, el mucus bronquial, las células epiteliales, en este caso si viene acompañado con neutrófilos, sale con pus. Ahora, si el tipo de tos que nosotros o la expectoración que llegamos a ver es con sangre, se puede decir que es con hemoptisis, ¿no? Se considera cuando llega a ser abundante, por si acaso. Y microorganismos, que pueden ser bacterias, hongos o algún otro tipo. Ahora, referente a la expectoración que nosotros vamos a encontrar, aquí hay de diferentes tipos de igual manera, como les comenté, tenemos mucosa, mucopurulenta, purulenta, serosa y hemoptoica. Ahora, cada una de estos tipos de expectoraciones tiene aspectos clínicos inigualables, por decirles así. Miren, el mucoso es el clásico que nosotros podemos ver, inclusive nosotros cuando tosemos, botamos esta o expectoramos este material. Es transparente, blanquecino, viscoso. ¿Ok? Se puede dar entre bronquitis leve o una irritación bronquial. La mucopurulenta, a ver, aquí lo voy remarcando. Miren, la mucopurulenta es un color amarillento verdoso, ¿no? Cuando nos encontramos mal por ahí capaz, se puede dar en pacientes que tienen infección bacteriana. La purulenta cambia su tonalidad, espesa, amarilla verdosa y presenta lo que es un mal olor. Aquí usualmente vemos a lo que es a los pacientes con absceso pulmonar. La cerosa o espumosa tiene la característica de ser un aspecto rosado, ¿ok? El aspecto rosado y burbujeante. ¿Dónde lo podemos encontrar? Capaz en algún tipo de edema agudo que haya ocurrido en lo que es en el pulmón. Y la hemoptoica, obviamente nos referimos a la sangre, ¿no? Tos acompañada con sangre que se ve en pacientes tuberculosos, con bronquiectasias o capaz algún tipo de cáncer que llega a ser una neoplasia. Listo. A ver aquí. Ahora, miren. Referente al moco, también va a tener su estructura, por decirles así. Es una sustancia viscosa que recubre la superficie interna de las vías respiratorias y su producción está dada por células caliciformes inicialmente, ¿ok? Y glándulas submucosas. Entonces, capaz, si nuestro paciente bota de más cantidad de moco, porque siempre va a haber, ¿ok? Al momento de expectorarlo este moco que sale, las zonas alteradas pueden encontrarse tanto en las células caliciformes, capaz ha habido una hiperplasia y como hay un crecimiento va a haber mayor cantidad de producción, o las glándulas submucosas que podemos encontrarlo tanto en la tráquea o en los bronquios, ¿ok? La función es importante en realidad, ¿ok? La función es importante. Esta primera tenemos que recordarlo todos. ¿Por qué? Este moco es el encargado de atrapar las partículas, ya sea polvo, bacterias o agentes irritantes. También vamos a verlo que en las vías se encargan de humedecer el aire inspirado. Y por último, facilita el transporte mucociliar. Y aquí lo vemos en el gráfico de abajo, miren. Aquí se está dando lo que es el transporte de partículas que nosotros hemos inhalado. ¿Gracias a quién? Gracias al moco, miren. Todos estos puntitos rojos son las partículas inhaladas. ¿Y quién se está cargando de ese transporte? Obviamente es el moco que lo tiene atrapado. Una de sus funciones. Ahora, como habíamos visto arriba, las células epiteliales se encargaban, por decirlo así, de guiarles en todo ese transporte, ¿no? Y aquí justamente lo que nos explica, mira. Los cilios están haciendo este tipo de función, llevándolos hacia la derecha. Aquí las células caliciformes simplemente para recalcarles que ellas son las productoras de moco. Y ya, no hay mucho en esta parte. Y la glándula submucosa de igual manera. La composición en el cual va a estar dado este tipo de moco está por agua 95%, mucina de un 3%, carbohidratos de igual manera hasta un 3%, la surfactante de un 0,5 a 1% y de ADN casi nada, ¿no? 0,2, 0,3% es su composición netamente del moco. Ahora, algo que nos recalca es acerca de la fisiología de las mucopatías. Es lo mismo que les venía explicando, solamente que en este lado está explicado con un cuadrito. ¿Qué nos indica? Que cuando haya una noxa, ¿a qué te refieres con noxa, Diego? Es un agente extraño.
¿Ok? Capaz entró polvo, noxa, agente extraño. ¿Ok? Ante un agente extraño, ¿qué me va a generar esto? A mis glándulas, lo que les venía hablando, es una hiperplasia. Hay un crecimiento. Ahora, esta hiperplasia puede llevarme a dos momentos. Una discrinina o una alteración en la movilidad ciliar. ¿A qué te refieres con discrinina, Diego? Que, mira aquí, en este caso, la producción del moco se puede encontrar alterada de dos maneras. Por un lado, puede haber una alteración aumentada o por otro lado puede haber disminuida. Y también puede verse afectada en la parte de la viscosidad. ¿Ok? El moco sale más viscoso de lo normal. ¿Y cuál es el otro, Diego? Que obviamente hemos visto en el gráfico anterior que para que se puedan mover estas partículas inhaladas, esta noxa, estos agentes extraños, necesitamos del moco. Pero ¿quién realiza el transporte inicial? ¿Quién guía todo este transporte? Es específicamente las células ciliadas. Ahora, si encontramos menor cantidad del moco para el atrapamiento de las partículas, obviamente va a haber una alteración en el transporte. Y es por esto que nos recalcan aquí. La motilidad auxiliar se puede encontrar también lo que es alterada. ¿Debido a qué? A la cantidad de moco o la deficiencia o al mismo aumento que podemos encontrar en las mucopatías. A ver aquí. Ahora sí. Ya, esto simplemente es para hacerles un énfasis en realidad de lo que la información que vi, en las consecuencias de la tos y las complicancias, ¿no? Las consecuencias que me puede generar es insomnio, dolor, vómitos, anorexia, broncoespasmo, incontinencia urinaria. Y aquí vamos a encontrar más casos, más consecuencias. Por otro lado, ¿cuál es una de las complicaciones que me puede generar una tos, llamémosla así, crónica ya? O que se produce, a ver aquí, que se produce constantemente, es un síncope, capaz el paciente se desmaya, ruptura de las bullas efisematosas. Los pacientes pueden tener bulles y debido a este tos tan intensa, tan repetitiva o muchas veces fuerte que se hace, pueden reventar. La fractura costal, que se puede generar debido al aumento de tos, y la costocondritis. ¿Ok? Este gráfico simplemente nos trata de recalcar que puede haber lo que es las bulas, ¿ok? La ruptura de las bulas. A ver aquí. Ahora, ya. Por última parte, algo que nosotros tenemos que saber diferenciar es acerca de la hemoptisis y de la hematemesis, ¿ok? Este gráfico en realidad tiene las mismas características que ustedes lo tienen en su cuadrito de su docente. Y hay, a ver aquí, perdón, para marcarlo. Colorcito amarillo. Miren, hay patrones específicos que va a tener cada uno de ellos, ¿ok? Cada uno de ellos. Miren. La hemoptisis siempre se va a dar acompañada de la tos. Es sangre a través de la boca, pero con tos, por si acaso, ¿ok? Con tos, eso lo tienen que tener bastante en claro. ¿Por qué, Diego? Porque en la hematemesis no viene acompañado de la tos, sino es un vómito con sangre, ¿ok? Es un vómito con sangre, por si acaso. A ver aquí, ¿qué más? Aquí procedente del aparato respiratorio, la hemoptisis, y la hematemesis que viene del aparato digestivo. La coloración son también signos clínicos comunes que vamos a poder encontrar, como cuáles, mira, la coloración de la sangre expulsada es un rojo brillante, ¿ok? El rojo brillante y líquido arenado. Recuérdense de rojo brillante en la hemoptisis. Hay muchos pacientes, van a ver la diferencia cuando vean esta expulsión. En cambio, Diego, en la metamesis, ¿cuál es el color específico? Mire, es un rojo oscuro, ¿ok? O borra de café se le llama también. Así van a encontrarlo en los libros, borra de café. Y muchas veces, en este caso, este tipo de expulsión, vamos a ver lo que viene acompañado con restos alimenticios, ¿no? ¿Qué más vamos a tener aquí? En la hemoptisis, generalmente es precedido o acompañado por una tos, algo que les venía comentando, ronquera, dolor de espalda o expectoración, y la hematemesis, obviamente, es acompañado o predecido por el vómito, que es inicial. Ese es el que sí o sí deben recordarlo. Vómitos o náuseas, cualquiera de los dos. Aquí, ahora aquí. Porque vi por ahí una pregunta, he visto preguntas en su examen anteriores referente a hemoptisis y hematemesis, por eso le hago ese tipo de énfasis. ¿Qué más? El pH es un signo clínico muy, muy importante, ¿ok? Estoy buscando el colorcito. Aquí. ¿Ok? El pH es alcalino en la hemoptisis y en la hematemesis vamos a tener lo que es un pH ácido, por si acaso. Gran diferencia, no es de que les coloquen
tal paciente tiene tal cosa y te dice, ¿no? Presenta capaz un pH alcalino, presenta o la coloración de su tos con sangre es un rojo brillante y ahí lo pueden sacar inmediatamente que es una hemoptisis. Viene acompañado de disnea en la hemoptisis, la hematemesis no tiene esta sensación o falta de aire. Igual, la hematemesis se caracteriza porque puede tener el paciente lo que es anemia y aquí más característica, ¿no? Antecedentes con neumopatías o por otro lado, hematemesis es más que todo referido a la parte digestiva, por eso vamos a encontrar algún tipo de problema aquí. Y en este caso se confirma con lo que es una broncoscopía, la hemoptisis, y la hematemesis con lo que es una endoscopía. ¿Ok, chicos? O sea, estas características que les he marcado son las iniciales y no lo van a ver solamente en este ciclo, en fisiopatología, lo van a ver nuevamente en neumología, lo van a ver en semio, para que sí se le vaya haciendo más sencillo esta área o esta parte médica. A ver aquí. Y de igual manera, para poder finalizar esta diapositiva de aquí, vamos a tener preguntitas, ¿no? Un minutito de igual manera para que les quede un poquito más claro lo que hemos hablado. A ver aquí. A ver, ahora sí, en esta parte, chicos. Como primera pregunta, un hombre con cirrosis hepática presenta, voy a ir remarcando las pautas importantes. Ay, perdón. Ven aquí, mira. Presenta vómitos con sangre de color rojo oscuro y tipo borra de café. Ahí creo que nos están diciendo inmediatamente a cuál nos referimos. Acompañada de restos de alimenticios, te están dando más características inclusive, y melena. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuál tipo de sangrado es? A ver, aquí, ahorita la C. Ajá, correctamente, ¿ok? A ver si me marco. Mire, ¿cuál es el tipo de origen sangrado? Aquí lo que nosotros tenemos que recordar es que nos están hablando no de una hemoptisis, sino de lo que es una hematemesis. ¿Por qué, Diego? Mira, justo lo que te había remarcado. Es rojo oscuro o borra de café. Y también algo que te mencionan es que el paciente, o mejor dicho, que viene acompañado de lo que es restos alimenticios. ¿Ok? Restos alimenticios. Entonces, Diego, está referido a la parte digestiva. Sí, pero ¿cuál? Vamos a tener que la clave es la C, digestivo alto. ¿Ok? ¿Por qué se está refiriendo más que todo a los vómitos? Si nos explicaran, porque uno puede dudar, ¿no? Diego, ¿y cuándo es digestivo bajo? Digestivo bajo en realidad es la parte de la melena, que las heces que nosotros vamos a encontrar son negruzcas. Ahí sería si nos están refiriendo al tipo de melena. Pero como en este caso nos están hablando del sangrado que sale por la boca, estamos hablando de un digestivo alto. Un paciente con bronquiectasia presenta tos con expulsión de sangre rojo brillante, ¿vale? Hasta aquí nos están diciendo, y espumosa inclusive. No refiere náuseas, entonces podemos descartar el otro tipo de sangrado que hemos visto hace un momento, ni dolor abdominal. Además de eso, te dicen que el pH de muestra es alcalino. Ahora sí, con esta información, ¿cuál llegaría a ser sus claves? Ajá, muy bien, aquí como dice Gabriel Isarela, estamos hablando referente a una hemoptisis, ¿no? Inmediatamente, el tipo, siempre recuérdalo, chicos, para todo lado, no solamente para el examen. El tipo, el color y el tipo de hemoptisis, perdón, aquí. ¿Ok? La diferencia que vamos a tener tanto entre hemoptisis y hematemesis se va a ver en su coloración. Por un lado tenemos hemoptisis rojo brillante y hematemesis esta característica, oscuro o borra de café. Así lo vamos a encontrar en todos lados. Y también te indican, ¿no? Para rematar el tipo de pH que tenemos, es alcalino.
Aquí, un varón con antecedentes de tuberculosis. Ya te están diciendo su caso que ha tenido. Refiere una tos intensa y con expulsión de sangre roja y líquida. ¿Qué más vamos a tener aquí? Presenta disnea leve. Digo, hasta ahí no la puedo captar, ¿no? Ya, pero mira qué te dicen por aquí. Presenta lo que es vómitos. No presenta, perdón, no presenta lo que son vómitos. ¿Qué característica confirma el origen respiratorio del sangrado? Oh, ¿cuál creen ustedes, chicos? Si te está diciendo que no presenta vómitos, tú ya seguramente puedes recordar que estamos hablando acerca de una hemoptisis. ¿Cuál es la característica de la hemoptisis que nosotros podríamos tener? A ver, Gabriel nos dice. Y Sarela creo que también está escribiendo. Ajá, correcto. La clave llega a ser la D. ¿Ok? Vamos a tener que la sangre en este caso es espumosa y alcalina, algo que habíamos hablado, ¿no? Mira, si no tienen vómitos, directamente, Diego es hemoptisis, pero ahora la cosa es recordar sus características, ¿no? ¿Qué teníamos en este caso? A ver aquí, perdón. Que la sangre vamos a tenerlo, ahora sí. La sangre es espumosa, como aquí nos indica, y el paciente no presenta lo que es disnea tampoco, ¿no? Listo, listo, listo. Ah, y también acerca de su pH que es alcalina. Ya. Ahora sí, estas son las referencias. Ahora vamos a pasar referente a la siguiente sesión. ¿Ok? A ver, un segundito. Vamos a pasar ahora con lo que es eh, disnea. ¿Ok? De igual manera también hay varias preguntas, que de este tema sí he visto más preguntas en realidad referente a su examen. Ok, chicos, a ver un segundito. Un segundito, un segundito. Ya. Ahora sí comparto. De igual manera, y como les había comentado, las PPT lo tienen ustedes por si alguno aún no la capta o no la ha abierto, para que se puedan guiar. Ya, listo. Ahora, la segunda parte que nosotros o nos presentan, vamos a ver acerca de la Disney, que es muy sencillo y chicos, es todo este tema lo van a llevar el siguiente ciclo. Toda aquí adelante, toda la carrera es referente a ese tema. ¿Qué cosa es Disney? Simplemente es esta sensación que va a tener el paciente. O sea, el paciente no puede respirar, te dice, no puede, capaz al momento de sentarme, me siento cansado, no, siento que me falta el aire al momento de estar echado, que es un tipo también por la posición que vamos a ver, el paciente se cansa y siente que se ahoga. Capaz, ahorita mismo yo me muevo hacia mi cama y y voy a sentir esta pesadez o este cansancio. Ya. Estas sensaciones se le llama lo que es disnea y se puede dar por diferentes motivos. Y hemos ido hablando nosotros en las sesiones anteriores, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ahora que estamos hablando de la parte pulmonar, ¿ok? Hay muchas maneras de que un paciente pueda presentar lo que es disnea. Ahora bien, aquí he puesto la etiología. Las causas más frecuentes de la disnea puede ser, lo voy a remarcar, mira, puede ser por una obstrucción de la vía aérea, ¿ok? Una obstrucción de la vía aérea por capaz patologías pulmonares o la misma pleura. Cardiovascular, justamente este debe estar más claro en realidad porque lo vimos con ustedes, les expliqué todo el patrón, que de igual manera vi que su docente lo volvió a mencionar y también lo vamos a volver a tocar aquí para que les quede claro. Y vamos a tener otro tipo de causas. Obstrucción de vía aérea, creo que es un poquito sencillo de entenderlo, ¿no? Puede darse por lo que es un cuerpo extraño, capaz por un angioedema, una estenosis, o sea, una cerradura completa del canal traqueal específicamente. Las patologías pulmonares son las clásicas. Esto es lo que debe recordar tanto pulmonar como cardiovascular, enfermedades. El paciente que presente EPOC, asma, infecciones de la vía respiratorias, capaz tienen aire en lo que es en los pulmones, un neumotórax, un traumatismo torácico o un derrame pleural que se ha podido dar. Y ese derrame pleural me genera lo que son atelectasias, ¿no? Que es la pérdida de estos alvéolos. La patología cardiovascular se puede dar por lo que es la insuficiencia cardíaca, específicamente, ¿cuál digo? La izquierda, si recuerdan. ¿Ok? Cuando hicimos todo el patrón, cuando lo estudiamos, hablábamos de la izquierda, que al final de la clase lo vamos a volver a tocar. Las arritmias cardíacas, pericarditis, taponamiento cardíaco, enfermedades tromboembólicas también. Ya saben, si en este caso viaja lo que es un trombito, cuando empieza a viajar al émbolo, se convierte, perdón, en émbolo, puede llegar a taponar. Si tapona algún tipo de arteria pulmonar, perdón, de vena pulmonar, eh, ya pues no pasa lo que es la circulación.
Otras causas son adicionales: neurosidad, alteraciones metabólicas, shock, intoxicación por monóxido y anemia. Aquí, de la misma manera, vamos a tener causas un poquito más, llamémoslo así, específicas, pero son lo mismo que hemos recalcado. Solo vamos a caracterizar el subtítulo. Aquí, miren. Este color aquí. Bien. Causas: el aumento de requerimientos ventilatorios, aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias de la vía aérea, aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón, un deterioro neuromuscular y alteraciones psicógenas que modifican el umbral consciente. Solo por mencionarles, en realidad, mira, cuando nosotros vamos a requerir poder respirar más ante un ejercicio intenso, ¿no? Cuando vamos al gimnasio, cuando capaz corremos maratones, vamos a ver a esos pacientes, a las personas que están así como que medio agachadas, ¿no? Tratando de respirar un poco más. El paciente está teniendo una disnea, no es patológica, es fisiológica, pero de igual manera se presenta, ¿no? Hipoxemias, hipercapnia, debido a un déficit de la cantidad de oxígeno o a un aumento del CO2 que podemos tener. El paciente puede entrar en lo que es una acidosis, puede ser por embolias o anemias también. Causas que ya hemos visto: asma bronquiales, enfermedades obstructivas, fibrosis quística o obstrucción por algún tipo de cuerpo extraño. El aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y caja torácica, de igual manera. Enfermedades, edemas, derrames pleurales, neumotórax y así. Más enfermedades que vamos a encontrar que me pueden proporcionar este tipo de disnea. La etiopatogenia es lo mismo que hemos mencionado, pero en este lado está distribuido ya, ¿no? La parte respiratoria, cardiovascular, distensión o lo que puede generar distensión abdominal, metabólica y nerviosa. Ahí lo dejo para que lo puedan visualizar con mayor énfasis. Vamos a ir aquí. Ahora sí, miren. El mecanismo fisiopatológico, los que nos trata de explicar es cómo llega a actuar o cómo se produce la disnea. Capaz, ¿a quién le tenemos que pasar la voz? Así como habíamos visto en su momento, ¿no? Que todo llegaba al bulbo y el bulbo me generaba respuestas. Ya, aquí es lo mismo. ¿Quién o cómo nosotros mandamos la información? Capaz por ahí porque hay un déficit de oxígeno, capaz porque hay un aumento de CO2 y luego cómo nosotros lo tratamos de enviar para poder llegar a una homeostasis o poder compensar, lo que sería la palabra correcta. Miren. Los factores que están propuestos en el mecanismo fisiopatológico son el centro respiratorio, los receptores periféricos y la parte de la corteza. En el centro respiratorio, el principal y de cabeza es el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. ¿Ok? Ellos de aquí. Bien. El bulbo raquídeo y la protuberancia anular. ¿Por qué? Porque él o ellos son los reguladores de la respiración, ¿ok? Ellos son los encargados de los tipos de respiraciones que nosotros podemos tener. ¿Por qué digo? Porque ellos van a responder capaz ante un cambio de oxígeno, de monóxido o del mismo pH, como aquí te indica. Como dato adicional, envían señales a los músculos respiratorios para poder generar la ventilación, ¿no? Si en este caso vieron algún tipo de alteración, capaz el paciente está respirando menos, entra menos oxígeno o tenemos lo que es un aumento de este CO2, ellos son los encargados de decir, hey, por si acaso trata de compensarlo y le dice a los músculos, trata de respirar más, ¿no? Y entramos a hacer una taquimia para poder compensar ese tipo de disnea. Por los receptores periféricos, que los más importantes son los quimiorreceptores, en realidad. ¿Por qué digo? Porque vamos a tener dos partes, los centrales y los periféricos, ¿ok? Los centrales, ¿quiénes son? Los vulvares. ¿Y por qué digo? Porque ellos detectan los cambios que puedan generarse en el CO2, la presión arterial de CO2 que nosotros podemos encontrar. ¿Ok? Y el periférico, Diego, lo encontramos en la carótida. Y tú sabes que la carótida tenemos lo que son receptores que detectan la disminución de la cantidad de oxígeno. O sea, que el paciente entra en lo que es una hipoxemia. Es muy importante estos quimiorreceptores que lo tengan en cuenta. Los mecanorreceptores están más referidos a la parte muscular. Son músculos, vías aéreas, parénquima pulmonar, que se van a encargar o que detectan, mejor dicho ellos, la resistencia al flujo, el estiramiento. Los metaborreceptores van a detectar principalmente lo que es la acumulación de metabolitos, como cuál es el principal, ¿no? El lactato. ¿Ok? El lactato. Es por esto que capaz cuando nuestro pH aumenta o disminuye, es que nuestro cuerpo puede llegar a compensarlo simplemente. La corteza, esta parte es más referida a la parte de la respuesta, ¿ok? En la corteza sensitiva es aquel que recibe toda la información de estos receptores, o sea, mis quimiorreceptores, mis mecanorreceptores, mis metaborreceptores están diciendo, hey, por si acaso, he encontrado una disminución de CO2.
Por si acaso veo un déficit de oxígeno, estoy entrando en hipoxemia. ¿A quién le pasamos la voz? A la vía sensitiva. La sensitiva recibe toda esta información. Ok, ya. Mi cuerpo está aumentando el CO2, está disminuyendo CO2, capaz veo un aumento de lactato, voy a entrar en una acidosis por ahí. Él se va a encargar de interpretar toda esta información. ¿Y quién se encarga de mandar la respuesta? La corteza motora. Ok, mira, la corteza motora envía la respuesta a los músculos respiratorios para aumentar este esfuerzo o capaz de compensar esta disnea que se está produciendo el paciente. Y aquí la imagen, miren, la imagen de la derecha. Recuerden, aferente, eferente, eferente con E de éxito que sale. Mira. Aferente. Aquí, perdón, mira. Las vías aferentes son aquellas que van a llegar. ¿Y gracias a quién llegan? En este caso tenemos los quimiorreceptores. Mira, vamos a tener mecanorreceptores en el pulmón, mecanorreceptores en la pared torácica, quimiorreceptores carotídeos, o sea, cuando estos quimiorreceptores detectan un déficit o una disminución de oxígeno, ellos envían sus señales específicamente a algunos de ellos a la corteza, otros al centro vulvar, al bulbo raquídeo o la protuberancia. Y obviamente en la señal eferente para dar la respuesta, vamos a tener aquí que viaja, ¿no? Están generándole capaz un aumento a los músculos, diciéndole, hey, trabaja un poquito más, entramos en taquipnea para poder compensar esta ventilación deficitaria que estamos teniendo nosotros. Ahora miren, referente a esta parte, aquí, ahora sí. Y de igual manera, un minutito son preguntas directas, ¿ok? Preguntas directas para que puedan recordarlos. Para que tengan en claro en sí la fisiopatología, porque he visto que no lo tocan mucho, pero no perdemos nada aclarando cuáles son los centros en el cual se van a encargar de captar o diferenciar, ¿no? Esta cantidad de CO2, oxígeno y lactato, que son los principales que se van a guiar aquí, de aquí en adelante en todas las clases. A ver, un segundito más. Ya, ahora sí, miren. Un paciente presenta una alteración a nivel del CO2 en la sangre arterial. Vale, digo, como que pueden ser muchas claves, ¿no? Porque el CO2 hemos visto por ahí quimiorreceptores, hemos visto el principal, que ahora lo voy a decir si no le digo la clave. Pero ¿qué estructura del sistema nervioso central es la principal? Te aclara, es la principal responsable de detectar este cambio. O sea, el principal de cabecita. Y ajustar la respiración. ¿Cuál llega a ser su clave, chicos? Recuerden, es el principal. Las cortezas creo que ahí las sacamos, ¿no? Miren, si queremos capaz por ahí quitar claves, metaborreceptores está específicamente con lo que son metabolitos. Y no nos está hablando de metabolitos, sino CO2 en este caso. A ver aquí. ¿Cuál llegaría a ser su clave? Sarela nos indica que es la B. Vamos a tener aquí. ¿Alguno difiere o nos quedamos con su clave de Sarela? A ver aquí. Ajá, correcto. Grace dice de igual manera que la clave llega a ser la B. Vamos a tener aquí, sí, específicamente no hay mucho en realidad que explicar porque aquí te indica la pregunta, ¿quién es el principal responsable? Y como habíamos visto en el cuadrito de aquí, el bulbo raquídeo es el regulador de la respiración, así a secas, sin pensarla dos veces. De ahí que capaz tengamos receptores en la carótida, en los pulmones, en los músculos, ya, eso es muy diferente, ¿ok? Pero el principal, el centro respiratorio, por eso mismo te dice aquí, es el bulbo raquídeo y la protuberancia. Ahora miren aquí, la pregunta es diferente. Durante una hipoxemia, ok, Diego, o dos bajo, ¿qué tipo de receptores se activan? Mira, aquí te indica todavía, ¿qué tipo de receptores se activan para generar una respuesta respiratoria compensatoria? O sea, ¿qué receptor es el encargado de, de diferenciar ante algún tipo de alteración en el oxígeno? Vamos a tener dos tipos, ¿no? Tenemos por un lado los centrales y los periféricos. Aquí la cosa es recordar lo cual. Pero aquí.
A ver, Sarela me indica que es la C. ¿Alguien más está de acuerdo? Por aquí. A ver, ya estamos bien. Miren, a ver, vamos a traer. Cortezas, ya saben que no tiene nada que ver en este caso. Metaborreceptores, están específicamente a metabolitos, ácido láctico. Eh, Mecanorreceptores, de igual manera, tampoco. Y aquí uno se puede poner a pensar, Diego, ya, yo sé que son quimiorreceptores, pero ¿cuál? Porque recuerdo que había uno que estaba referente al CO2 y otro referente al oxígeno. Y sí, como bien comenta su compañera, la clave aquí llega a ser la C, los periféricos. Pero vamos simplemente a recalcarlo. Miren. El central, recuerden que es el encargado o es sensible ante los cambios del CO2 y los periféricos son sensibles ante algún tipo de disminución de oxígeno. Así que muy bien respondido por ahí. Y por último, una pregunta más sencilla y directa. Durante el ejercicio intenso, el cuerpo detecta una acumulación de lactato. Ah, ya pues digo, lo que llegamos hablando, ¿no? Y CO2 en los músculos respiratorios. ¿Qué tipo de receptor se activa para ajustar esta ventilación? A ojos cerrados, estamos hablando de lo que es metaborreceptores, ¿no? No hay mucho que intuir por aquí. Muy bien, listo. Ahora sí, miren, ya, estos son gráficos de igual manera que en realidad los encontré bien bonitos, que te explican, mira, el aumento de la exigencia de los músculos respiratorios me va a generar el aumento de la actividad motora y todo esto me estimula aquí a mis quimiorreceptores. Ah, digo, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? A los carótidos, capaz también a los aórticos. ¿Y qué me van a detectar? El déficit del oxígeno, el aumento del CO2 o capaz el aumento del pH, ¿no? De los hidrogeniones. Esto me va a generar lo que es la respuesta, la compensación. ¿Cuál es la respuesta compensatoria? Incrementar la frecuencia respiratoria y el incremento de la profundidad. O sea, el paciente respira más rápido y con mayor profundidad. Vamos a tener también que se originan en receptores pulmonares de la caja torácica. Otra manera de poder identificarlo. Solo guíense de los cuadritos. Mira, receptores de estiramiento de las pequeñas vías me estimulan la insuflación. Receptores a gases, partículas o gases a partículas irritantes de las vías aéreas de gran calibre. Y receptores J del intersticio que son sensibles ante algún tipo de congestión en los vasos pulmonares. Todos ellos me van a generar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Diego? Que en este caso los receptores de la pared torácica van a cambiar su función, su estructura. Como cual, mira, cuando detectan en este caso algún tipo de alteración, van a cambiar, incrementan la fuerza requerida. eh, Vamos a tener que, en este caso, la pérdida de la relación anormal de las eferencias motoras, o sea, no llega una correcta. Justo lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? En las vías eferentes no va a llegar a una correcta inervación, cambios en la longitud muscular y el volumen pulmonar también tiende a lo que es a cambiar. Es como que más imágenes referente a la parte fisiopatológica, solamente compensando lo que hemos hablado anteriormente. Pero lo que tienen que recordar es esto de aquí, ¿ok? Esto es de aquí, es muy importante. Esto es más que todo la parte compensatoria que no se habla mucho referente a sus diapos. Y aquí, simplemente mecanismos para hacerles recordar, vamos a tener el aumento del esfuerzo respiratorio, puede darse por algún tipo de alteración en el intercambio gaseoso, vamos a ver que se estimulan los receptores vagales. El importante es de aquí, que vamos a hablar, por si acaso, este de aquí. El desequilibrio en la ventilación y perfusión, que he visto muchas diapos de sus docentes, y causas neuromusculares. Aquí para que lo puedan leer de igual manera. Es lo mismo de lo que hemos estado hablando hace un momentito. Ahora, miren, aquí les presento las clasificaciones que vamos a encontrar en la Disney. Muy sencillo de recordarlo. Según el tiempo, la Disney se puede clasificar en agudo o crónico. Ah, vale, Diego. Agudo es algo momentáneo, por cerca, minutos a horas, y lo van a tener los pacientes con asma, los pacientes con algún tipo de neumotórax. En el crónico, ¿dónde lo vamos a ver? Que se da en pacientes con semanas o meses. Insuficiencia cardíaca congestiva, un problema intersticial difuso que tenga el paciente o también anemia. ¿Ok? Según el curso, el tipo de disnea puede ser progresivo, brusco o súbito. Progresivo es que de poco a poco, capaz, el paciente te dice, ¿no? ¿Sabes qué, doctor? Hace 3 meses siento esta falta de aire. O sea, hace 3 meses como que me sentía cansado. Hace 2 meses, pucha, ya no puedo pararme, me cansa. Y es un mes simplemente el levantarme de mi cama, ya me siento súper cansada, siento que me ahogo. Ya, eso es progresivo. Gradualmente va pasando en los pacientes con EPOC, con EPIT y con neumonitis. Brusco es que de un momento a otro, ¿no? De un momento capaz, hace una semana llamamos brusco. Doctor, ¿sabe qué? Hace una semana sentí esta falta de aire. Hace 3 días ya siento que no, al momento de pararme me siento cansado, siento que me ahogo, eso es brusco. Y súbito es al momento.
capaz por un tromboembolismo pulmonar. Como les dije, teníamos nuestro coágulo, este coágulo me formaba lo que son trombos, esos trombos cuando salen, cuando van a salir de su placa, se forman en lo que es émbolo, ¿no? Mire, y capaz por ahí uno de esos émbolos pa, se atascó en lo que es algún tipo, en alguna arteria, y ahí quedó. El paciente perdió lo que es esta parte respiratoria. Según la actividad, puede ser mediante el esfuerzo que se puede cansar el paciente o en el reposo, que son los casos más graves. Ahora, según la etiología, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy es respiratoria. En la parte final vamos a ver cardíaca, pero para que conozcan también vamos a tener la parte psicógena. ¿Ok? La parte psicógena. Ya, esto de aquí, esto, si al menos como que hay información adicional que para que me puedan entender estoy poniendo, yo quiero que esta imagen, este cuadrito de aquí, sí o sí se les quede. ¿Ok? Denme un segundito mientras le van dando una ojeada. Voy a traerme un poco de agua. Les comento porque he visto varias preguntas referente a las posiciones, ¿ok? Tanto ortopnea, trepopnea, platimnea, le he puesto preguntas de igual manera, así que sí o sí, de cajón va esta parte. Ahorita vuelvo, un segundito. Listo, ahora sí. Entonces, como les venía explicando, a ver aquí, vamos a ver. Ya, mira. La, la disnea se puede generar, ¿ok? Se puede generar por lo que es las posiciones que puede tener el paciente, ¿ok, chicos? Las posiciones que puede llegar al paciente. Hay diferentes tipos en donde el paciente simplemente por estar acostado en su cama siente que le falta el aire, ¿ok? Y eso lo van a ver, créanme que el siguiente ciclo lo van a ver muy bonito. eh, la explicación, cuando vean a los pacientes que en realidad tú lo ves sentado y dicen, me siento cansado, no puedo respirar, o tú lo ves echado y siente que se ahoga. Inclusive al momento de agacharse se está ahogando. Es algo loco, por decirlo así. Pero es por eso que se tiene que aprender esta parte muy bien, para que el siguiente ciclo entre como agua, por osmosis, nomás entra la información. ¿Cuáles son estos casos? ¿Cuáles son las posiciones que se presentan, Diego? Vamos a tener primero la ortopnea, que es el signo clásico. ¿Por qué Diego es clásico? Porque justamente viene un tema que habíamos hablado en la primera, segunda sesión, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál específicamente? La izquierda, ¿no? Ahora, miren, el paciente va a tener lo que es disnea al decúbito supino. O sea, al momento de echarse, el paciente ya siente que se ahoga. ¿Ok? Se mide en almohadas y que precisa al momento de acostarse. ¿Y cómo hace? O sea, si yo me echo ahorita mismo, si yo soy un paciente que presenta ortopnea, me voy a mi cama y me echo, pasa un minuto, 2 minutos y siento que me estoy ahogando. ¿Cómo yo me relajo? ¿Cómo yo me llego a sentir mejor? Así, el paciente sentado se va a sentir mejor sentado. Y créanme que estos pacientes duermen sentados. Muchas veces duermen sentados, se ponen sus almohaditas atrás y en el hospital lo ven seguir durmiendo. ¿Ok? Es por eso, ¿quiénes van a tener este tipo de disnea? Los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda son los principales, ¿ok? Son los principales, el 95% van a tener. Diego, trepopnea, ¿cuál es? Que los pacientes sienten esta falta de aire al momento de estar acostados. Así, cuando tú abres esta tu almohada, acostadito, así echadito, ya, ahí sienten que le falta el aire. ¿Dónde vamos a tener estos pacientes? ¿O qué tipo de pacientes van a presentar ese tipo de disnea? En un derrame pleural y en atelectasias. ¿Ok? Diego, insuficiencias cardíacas también, sí. Créanme que insuficiencias cardíacas también, pero, también es importante. Bueno, fue pregunta en semiología, pero es en la insuficiencia cardíaca derecha.
¿ok? En la insuficiencia cardíaca derecha, por si acaso. La platimnea, que es otro, ok, es loco, pero es otro. A ver aquí. El paciente presenta disnea al momento de caminar. Imagínense. Y cómo se alivia al momento de estar sentado, al momento de estar relajado. O sea, hay casos, llamémoslo así, sorprendentes, ¿no? Un paciente que al momento de estar echado siente que le falta el aire, pero se relaja sentado. Hay otros casos donde el paciente al momento de caminar siente que le falta el aire y al momento de echarse está relajado. Sí, son como casos bien diversos que van a ver el siguiente ciclo, creo. ¿Y qué se puede dar? En síndrome hepatopulmonar, mixomas auriculares o comunicación interauricular. Solo, lo que quiero que se queden en realidad es con esta información, la definición en sí y la patología netamente de ortopnea y de trepopnea, que son los más signos, son los signos característicos que ustedes van a ver en realidad. La bendomnea es que el paciente se cansa al momento de amarrarse los zapatos. Aquí, como dice la imagen de la derecha, mira. Al momento de agacharse y siente que le falta el aire. Nada más. Se da por una insuficiencia cardíaca descompensada. Ahora sí, perdón. La disnea paroxística nocturna usualmente es en las noches, ¿ok? El paciente siente esa sensación de falta de aire cuando vea que no puede descansar, no puede dormir, se le llama una disnea paroxística nocturna, simplemente. Episodio brusco de falta de aire y tos severas que despierta al paciente, ¿no? Luego de 1 hora, 2 horas de sueño. Se da cada 10 o 30 minutos. Como les había dicho, estos casos son característicos en los pacientes con asma. Aquel paciente que presenta asma en las noches no puede descansar bien. Se despierta cada 3 horas, 4 horas y siente que le falta el aire. Tiene que sentarse. ¿Dónde se va a dar? Pacientes con insuficiencia cardíaca, como presentan EPOC y ya. Ahora sí, preguntas. He puesto preguntas para cada uno de ellos para que quede más claro. Les vuelvo a comentar, he visto preguntas. No necesariamente van a venir, pero de igual manera siempre están preparados, ¿no? Porque son signos, en semiología lo ven, así que signos clásicos también. Les doy un minutito para que lo vayan leyendo. Así aquí sería agradecido que todos lo respondan, porque es muy importante esa parte. Ya, a ver, ahora sí. Ya, ahora sí vamos aquí con la primera pregunta. Mira aquí. Un hombre de 60 años con derrame pleural, vale, digo, no me puedo acordar en realidad la enfermedad que llega a tener, la patología que tiene, pero ¿qué nos indica? Refiere que solo puede dormir del lado derecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se acuesta al lado izquierdo, o sea, cuando está en decúbito lateral, nota dificultad respiratoria intensa. ¿Cuál es su clave probable, chicos? Te está indicando que este paciente presenta disnea al momento de estar abrazando a su almohada, pero de costadito, decúbito lateral, el que habíamos visto hace un momento. ¿Cuál creen ustedes que es su clave aquí? A ver, aquí Grace nos dice que es la C. ¿Alguno tiene otro tipo de clave? A ver, por ahí, ¿hay más? Ajá, y entonces estamos bien. Como bien nos comenta su compañera Grace Isarela, la clave aquí llega a ser trepopnea, ¿no? Simplemente para volverles a hacerles recordar, la trepopnea se va a dar en pacientes que tienen la posición de cúbito lateral, así como está aquí, al costadito.
Segunda pregunta. Un hombre de 72 años con insuficiencia cardíaca que al inclinarse para abrocharse los zapatos es el ejemplo clásico. Así le van a poner los casos clínicos. Bueno, si no les viene ahorita, le van a venir en semiología. Así que es de igual manera que están practicando. Presenta intensa falta de aire que mejoran al enderezarse. ¿Qué tipo de Disney nosotros estamos hablando? Ya lo habíamos mencionado hace un ratito. ¿Cuál es, chicos? Aquí. Grace nos comenta que es la D. Y Sarela también nos comenta que es la D. Correcto. ¿Ok? Es la bendomnea. La pregunta, por si acaso, la pregunta examen que vino fue este de aquí, la trepopnea. No vino tal cual, así como caso clínico, pero les decía, ¿no? Se tiene un paciente que en decúbito lateral y acabamos la clave de trepopnea en el 24-2. Vino. Una mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica refiere que por las noches debe dormir con 3 almohadas, ya que al acostarse, miren, al echarse, siente que le falta el aire. Al momento está echadito. Al sentarse, los síntomas mejoran, o sea, ya no presenta esta disnea. Además, presenta edemas en los malelares, en los pies. ¿Qué tipo de disnea estamos hablando? La disnea característica que lo vamos a ver en todos, en casi todos los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuál es, chicos? La clave aquí, a ver, aquí nuevamente Grace nos comentó que es la D. Ajá, correcto. La D también comenta Sarena. Es el típico. Ahí vamos con esa parte. Mujer, bueno, ya, lo dije. Mujer de 55 años con cirrosis hepática avanzada. Refiere que disnea empeora al ponerse de pie y mejora al acostarse. No presenta síntomas en decúbito. ¿Qué diagnóstico explicaría mejor? ¿Cuál es su clave de ahí? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que es su clave, chicos? El paciente presenta disnea al ponerse de pie. ¿Cuál es? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es la valiente? A ver, Grace nos dice que es la B. Creo que Sarela también está escribiendo. Y la clave es- Sí, correcto, nos confirma Sarela. La clave es la B, ¿ok? Miren, simplemente como consejo, si en este caso se les dificulta mucho, cuando vean que les especifican platimnea, comienza con P de pie. O sea que el paciente presenta lo que es una disnea en pie. Ok, por ahí, si les ayuda. Si en este caso le viene como pregunta, por ahí lo pueden sacar al otro. Mujer de 65 años con antecedente de insuficiencia cardíaca. Refiere que tras dormir 1 o 2 horas, se despierta bruscamente con sensación de asfixia y tos. Allá, pues te comenzó diciendo que el paciente duerme, no puede dormir, mejor dicho. Se despierta. Necesita sentarse para poder respirar. Los síntomas aparecen después de unos 15 minutos, ¿no? Esos son signos clásicos en realidad de pacientes asmáticos, que van a tener la famosa disnea. ¿Cuál, chicos? Disnea. Ajá, correcto, nos respondieron. La disnea paroxística nocturna. Muy bien. Ok, es muy importante. Nuevamente, pueden darle una repasada. El cuadrito, esa imagen de ahí está muy bonita en realidad, para que sigan aprendiendo. Ahora, también he visto que les ponen acerca de los grados de disnea. O sea, mira, nosotros podemos ver a un paciente que presenta esta falta o esta sensación de aire, pero ahora, nosotros le podemos decir, o cuando le hacemos la anamnesis, cuando le hacemos la historia clínica, el paciente nos refiere, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Yo cuando voy con mi hijito, capaz, ¿no? Si es un adulto, yo cuando voy con mi hijito me canso nomás a una cuadra, me siento que ya me estoy cansando, o te dicen, no, al momento de subir las escaleras ya siento un cansancio. O simplemente el peor caso que puede tener, que al momento, sí, simplemente irse a mirar televisión al sillón, ya te dice, me siento cansado de hacer cualquier tipo de ejercicio básico común, ¿no? Limpiar la cocina, limpiar la sala, barrer, ahí sentimos esta cansancio. Entonces, cuando nosotros nos va explicando esta parte, para nosotros poder llenar la historia clínica, gracias a esta información, nosotros lo podemos distribuir en grados. ¿Ok? Va a haber una escala, que es la escala modificada de Disney, el famoso MMRC. Y tenemos 4 tipos de grados. ¿Ok? 4 tipos de grados. El grado 0 es que no hay.
O sea, es la ausencia de ahogo, excepto al realizar ejercicio intenso. O sea, cuando simplemente te vas a correr una maratón, tú sientes esta disnea, esta falta de aire. Y el paciente se le cataloga con un grado cero. Ahora, el paciente te indica, mira, así tal cual está hecho esta escala, así que lo tienen que aprender tal cual está ahí. Eso nunca va a variar. Así sea la diapositiva de su doctor, la diapositiva de otro doctor y dentro de 10 años. Sensación de ahogo al andar muy rápido o al subir una cuesta muy poco pronunciada. O sea, el paciente al momento de subir escaleras, al momento de subir a su casa, ya siente este cansancio. ¿Cómo lo catalogamos nosotros? Ah, Diego, es un grado uno. Simple. Sensación o grado número 2, sensación de ahogo al andar en llano, o sea, al andar en cualquier vereda, al mismo paso que otras personas de mi edad y necesidad para descansar. Un ejemplo muy sencillo. Yo que voy, no sé, con un amigo X, voy capaz me dirijo hacia la universidad. Estamos en la universidad caminando y pasamos una cuadra y yo le digo, espérate, dame un ratito para poder respirar. Me he cansado. Ya, a este tipo de dice nosotros lo podemos catalogar con un grado número 2. El grado número 3 es la sensación de ahogo que obliga al paciente a parar a los 100 metros o después de pocos minutos de haber andado. El ejemplo es sencillo. Irme de aquí, de la universidad hacia el Oxxo, ya, yo ya siento un cansancio. De la universidad para comprar el pancito con pollo que se encuentra afuera, ya, me siento cansado. Ahí lo podemos tener con lo que es un grado de disnea 3. Y por último es el más grave. Este caso, bueno, en el hospital he visto casos 2 y 3, créanme. El 4 también ya el paciente estaba empeorado, la verdad, que simplemente se dirigía, estaba en su camita y yo lo veía cómo se dirige hacia su silla y se cansaba. Ya sentía esta falta de aire. Ya lo van a ver el siguiente ciclo, lo van a experimentar muy bonito. El grado 4 es al momento de hacer cualquier actividad básica. Mira, sensación de ahogo al realizar esfuerzos del día a día, como vestirse o salir de casa y necesidad de descanso. Preguntas de qué venir en semiología y en fisiopatología. Todo está relacionado. Para recalcar la información, he puesto tres preguntitas nuevamente para que les quede más claro. Un minutito para que le den una ojeada y seguimos. ¿Ok? Un minutito nada más. Inclusive, esto me vino en mi examen, que recientemente he dado de neumo, imagínense. Hace poco di el examen de neumología y me vino la pregunta aquí. En grado tipo 3 era, si mal no me equivoco. Para que lo vean que toda la información de fisiopatología les va a servir para el siguiente ciclo. Ya, ahora sí. Volvamos, miren. Un hombre de 70 años que nos indica... A ver aquí, perdón, no puedo ver por esto. Ahora sí. Con insuficiencia cardíaca avanzada refiere sensación de falta de aire incluso al vestirse o salir de casa. O sea, condiciones o hábitos muy básicos, muy comunes de realizar el día a día. Pasa la mayor parte del día sentado y se fatiga a realizar tareas básicas, capaz de limpiar. Es el caso más extremo. ¿Cuál llega a ser la clave, chicas? Aquí Grace no comenta que es la D. Capaz Sarela sigue por ahí para que confirme o capaz para que diga otra clave. A ver, aquí. Ahora aquí, a ver, entonces, con Grace nos quedamos. Sí, correcto. La clave llega a ser, no, la D. En este caso llega a ser el tipo de Disney número 4. ¿Ok? 4. La sensación de ahogo al realizar esfuerzos del día a día como vestirse o salir de casa. Es el caso más grave. O sea, con hacer actividades básicas, común. O sea, al momento de vestirse, cambiarse, poner su scrap, ya se está cansando. Ese es el tipo de paciente que nos está hablando. 4. ¿Ok? No hay que confundir por ahí. Segundo, un hombre de 52 años, exfumador, refiere sensación de ahogo leve cuando sube las escaleras. Ya, pues por ahí nos están diciendo. Hacia su oficina en el segundo piso o cuando camina rápido para alcanzar el autobús. No presentas, no se cansa al momento de estar en reposo ni al caminar. O sea, te están diciendo por ahí para que descartes los demás tipos de grados. ¿Cuál llega a ser, chicos? A ver, aquí Grace nos dice que la clave es la E.
Ah, correcto. La clave llega a ser lo que es la B. Muy bien. Es un grado tipo uno. Simplemente para hacerle recordar, la imagen está muy clara. Tipo uno que se cansa simplemente al subir las escaleras. La 3. Mujer de 64 años con antecedentes de POC refiere que al caminar junto a una persona de su misma edad, necesita detenerse para descansar con frecuencia debido a la falta de aire, aunque puede continuar luego de unos minutos, ¿no? O sea, luego que se cansó, reposa un poquito y sigue caminando. Este tipo de grado es, por ahí, ¿quién se anima? Por ahí, por ahí, por ahí. A ver, Saraya nos dice que la clave es la Y correcto, Grace lo confirma. La clave es la B. En este caso tenemos que el grado tipo 2 se caracteriza porque el paciente acompañado de una persona siente este cansancio, no le puede seguir el ritmo, mejor dicho, y necesita detenerse para poder descansar. Ya estamos llegando casi a la parte final. Lo que vamos a hablar aquí es la insuficiencia respiratoria. Lo que hemos hablado hace un momento es la disnea, o sea, esta falta de aire que, como se han dado cuenta, nuestro organismo lo puede compensar. O sea, si yo siento que me estoy cansando, el ejemplo clásico que es los atletas. Cuando ustedes han visto las maratones, han visto que al finalizar el atleta está cansadísimo. Entonces, tú ves que el paciente, su frecuencia respiratoria, sus ventilaciones, es rapidísimo. Esto lo hace tu organismo para que puedas compensar toda esta sensación o este déficit de oxígeno que hemos tenido. Pero ¿qué pasa? Cuando esto ya se vuelve por mucho más tiempo, ya no es en un ratito, ¿no? Que lo compensa, sino semanas, meses, ya pues nosotros podemos estar hablando de lo que es insuficiencia. Cuando nosotros le llamamos insuficiencia respiratoria, cuando no tenemos niveles correctos de, te lo remarco, de oxígeno y CO2 en la sangre arterial. ¿Por qué? Si vamos un poquito a la parte fisiológica, que pues esta imagen de aquí para que nos guiemos, nosotros sabemos que al momento de hacer la inspiración, va a ingresar tanto oxígeno como CO2, pero lo importante de esto es que la cantidad de oxígeno que ingresa se va a dirigir, o mejor dicho, en los alvéolos, cuando se encuentre, vamos a tener la famosa difusión alveolar. ¿Qué va a pasar aquí? Que el oxígeno va a ingresar a las arterias, ¿ok? Va a ingresar a las arterias y justamente estas arterias, esta perfusión que va a tener estos vasos sanguíneos, lo que me brindan es un cambio, ¿no? Yo te doy oxígeno, pero tú elimíname en el CO2. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta esta parte fisiológica, porque si se guían de aquí, todo va a salir inmediatamente. ¿Por qué digo? Porque recuerda que aquí tú tienes a tu alveolo, ¿no? En tu alveolo es el que ocurre todo esto. Perfecto, digo. Ahora, recuerda que aquí te llega lo que es el aire que está acompañado tanto de mi oxígeno y mi CO2. Entonces, si por ahí, por casos de la vida, ok, ya, miren, me voy adelantando porque sé que aquí va a ser importante. Aquí va a haber una relación, ventilación-perfusión, ok, ventilación es V y perfusión es Q. Lo normal es está en un rango de 0,8. Vamos a tener tres tipos. Lo he puesto, pero aquí estamos explicándolo para que se haga más sencillo. Vamos a tener la ventilación-perfusión cuando es mayor a 1. A lo mejor elimino esto para que cuando es mayor a 1, la ventilación perfusión cuando es menor a 1 y la ventilación perfusión cuando es igual a 0. Es matemática básica, mira. Recuerda, ventilación, mira, escucha, otro colorcito. Ventilación es aire. O sea, Diego, me estás diciendo que es el aire que está ingresando aquí? Sí. Perfusión es la cantidad de sangre que está pasando en este caso por mis arterias, porque recuerdo, este es un intercambio gaseoso que se está dando. Ahora, ¿cuándo esta relación de ventilación sobre perfusión me puede dar más de uno? ¿Ok? Más de uno. Diego, sencillo. Cuando mi ventilación, el de arriba, sea mayor, ponle un número. Ponte que aquí es 10. Ponte que aquí es 2. Diego, 10 entre 2 es 5. ¿Me da más que uno? Sí, correcto. Entonces estamos teniendo el problema. ¿Dónde nace? El problema nace en la perfusión, ¿te das cuenta? Porque la relación, ¿cómo tiene que ser? 0,8. Capaz la diferencia solamente es 2 sobre uno y menos, ¿ah? Porque 2 entre uno es 2. Bueno, ya. Uno entre uno debería ser. La relación es 1,1 más o menos, porque uno entre uno me sale uno. ¿Y tú qué quieres? 0,8 aproximado, pues. Pero si te das cuenta, si le pones un numerito, perdón, aquí. Mira, si tú le pones un numerito cualquiera, tú te das cuenta, ¿no? Diego, ventilación hay 10 y perfusión hay 2. O sea, el problema están haciendo acá. Ahora, vámonos por otro lado, mira, cambiemos de numerito. ¿Qué cosa vas a querer tú ahora?
Mira aquí. Tú quieres que sea menor a uno. Menor a uno. ¿Cuándo mi resultado es menor a uno? Diego, sencillo. Cuando aquí abajo el denominador es menor. Perdón, es mayor y mi numerador es menor. Ponte un número cualquiera, 5. 5 entre 10 te sale como 0,2 como resultado. Ah, Diego, ya pues, o sea, no está entre los valores normales. ¿Cuál es el problema aquí? Te estás dando cuenta que la ventilación. Ah, Diego, entonces no me está llegando suficiente cantidad de oxígeno. Porque perfusión sí hay, o sea, mi arteria está pasando con su sangre, tiene su oxígeno, tiene su CO2, no hay ningún tipo de problema. Pero el problema es que no llega la suficiente cantidad de aire para poder hacer este intercambio. ¿Ven? Ahí vamos, otro. Ahora vamos con otro ejemplo. Y uno se puede, Diego, ¿y cuándo? Qué raro, ¿no? ¿Cuándo va a ser cero? Sencillo, ¿cuándo es cero? Miren, pongamos un ejemplo clásico. Si yo te pongo 5 y aquí es cero. ¿Qué es lo normal en la división? El de aquí abajo tiene que dar el de acá, ¿no? Es lo normal, porque cuando tú divides 10 entre 2, ¿tú qué dices? Ah, ya, 2 por multiplicado por 5 me va a dar 10. Un poquito de matemática loca, pero para que me entiendan, para que le vean la lógica, porque si no, si se lo aprenden no lo van a entender. Ahora mira, 5, ¿por qué número me da cero? 5 por cero. Entonces, ¿me estás diciendo que la ventilación es cero? Correcto. Digo, o sea, no hay aire. ¿Cuándo no hay aire? Cuando tu alveolo está colapsado. O sea, a ver, aquí. Fíjense que, mira, elimino esto. Miren, hace ratito estaba dibujado aquí, ¿no? Voy a ponerlo de un color. Ahora, es porque llega, ¿ok? Si llega la perfusión, interactúa con lo que es tus arterias, pero ¿qué pasa? Mira, cuando está colapsado, está aquí. Hasta aquí nomás llega. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia para poder llegar y hacer esta perfusión hacia el lado de abajo? Entonces, tu alveolo se encuentra colapsado completamente. Ahorita hay gráficos, pero lo estoy tocando para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Así que ya saben más o menos cómo es la dinámica. Ahora sí. Miren, antes de hablar de eso, vamos a ver los tipos de insuficiencia que vamos a encontrar. Son cuatro. Los dos de aquí son los principales que vamos a encontrar en los hospitales. ¿Ok? El hipoxémico, el tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Es en la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué va a pasar aquí? El uno se caracteriza por hipoxemia. ¿Ok? Culpa. Por hipoxemia. ¿Por qué, Diego? Mira, sencillo. Créame que los casos vienen un montón de preguntas, no solamente aquí en el ENAM, hasta en el ENAM he visto. Eh, ¿Cómo tú vas a caracterizar a un paciente que presenta insuficiencia respiratoria tipo uno? Porque los valores normales, te indico, no te lo mencioné, pero el valor normal del oxígeno tiene que ser más de 60. Ok, perdón, aquí me equivoqué. Los valores normales del oxígeno son mayores a 60. Diego, ¿y del CO2? Son menores a 45. Ah, ya digo, entonces, si yo veo que hay menos de 60, estoy hablando de una hipoxemia. Diego, si yo veo que hay más de 45, estoy hablando de una hipercapnia. Entonces, si hay menos de 60, te voy a hablar del tipo uno. Ah, Diego, es hipoxémica. Diego, si en este caso hay hipercapnia, o sea, hay un aumento del CO2, te estoy hablando del tipo 2, sencillamente. Ah, ya te capté, Diego. Mira, el tipo uno, ¿qué te dice? Que se va a caracterizar cuando mi paciente tenga menor cantidad, o mejor dicho, su cantidad de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Aquí te pone causas. Los pacientes con neumonía, telectasia, demás, etc. En el tipo 2 es la hipercápnica, que te dije, cuando es mayor de 45. ¿Ok? 45 es el básico. Aquí en ejemplo te ponen 50, pero para que lo captes. Hay un paciente hipercápnico. Diego, ¿qué es el tipo 3? El tipo 3 es mixto, ¿ok? Tipo 3 es mixto. ¿Por qué mixto, Diego? Tiene tanto el hipoxémico como el hipercápnico. Entonces, Diego, me estás diciendo que el paciente tiene hipoxemia y tiene hipercapnia. Ah, no les mencioné. La hipercapnia del tipo 2 viene acompañado de acidosis, ¿ok? Acidosis. El pH es menor a 7,4. Por si acaso. 7,2, 7,3 lo vas a ver cuando hagan su AGA, ahí lo vamos a tener. Y el tipo 4 se va a dar en este caso en pacientes que tienen un shock, que hayan tenido algún tipo de trauma, algún tipo de accidente, entran en lo que es un shock, pierde grandes cantidades de sangre, por ende pierdes tu oxígeno, pierdes tu CO2, y ahí. Ese es el ejemplo más clásico, o más directo, porque te dicen en el caso clínico, ¿no? Un paciente presenta shock. ¿Cuál es el tipo de insuficiencia que presenta? 4 de frente. Pero en los otros te van a poner los números. Si el profesor es, por decir, si te quiere hacer pensar, te va a poner, ¿no? Si tiene un paciente que presenta su presión de oxígeno es menos de 60. Otra vez, si tiene su presión de CO2 es mayor a 50. Y ahí lo vas a ir sacando.
Aquí a la derecha tienes de igual manera, te dejo esta información. Lo mismo que te he explicado, por decirte, pero como que más distribuido, perdón, más distribuido. Aquí, mira. Igual hipoxémica, te dije disminución de oxígeno, mira, CO2 menor. Hipercámnica es mayor de 45. Tipo 3 es perioperatoria o mixta, el que te dije, es ambos, tanto hipoxémica como hipercámnica. Y el tipo 4 que es de shock, ¿ok? Ese tipo de shock. Este sí es importante que lo dominen, en realidad. La verdad, porque les puede venir una pregunta tipo de este lado. Aquí, pero creo que puse cuatro preguntas. Sí, ya, he puesto una de cada uno, como para que más claro no les pueda quedar. A ver ahí. Ya estamos acabando, ya creo, chicos. Denle una ojeadita. Ajá, ya estamos en la parte final. A ver aquí. Mujer de 56 años sometida a cirugía abdominal presenta disney taquimia en el posoperatorio. No tiene antecedentes pulmonares previos. Lo importante, lo que tú siempre te vas a guiar cuando te hagan este tipo de preguntas, ándate al ojo, mira el CO2 y mira el oxígeno. No la pienses. Tú te haces tu tablita, tus datos que tú sabes. Diego, CO2 yo sé que es más de 60 perdón, O2 es más de 60 y CO2 sé que es menos de 45, los normales. ¿Ok? Ahora, si yo encuentro alterado, obviamente hay un problema. Mira, ¿qué te dice? El oxígeno, 58, como que está menor, ¿no? Mira, CO2, Diego, menos de 45, está bien. Ah, Diego, entonces estoy viendo que hay un problema en la parte de la oxigenatoria. ¿Cuál es el tipo, chicos, que estamos hablando en este caso? ¿Cuál creen? Así lo van a ir acá. Sarela nos dice que es la A y Grace nos dice que es la A de igual manera. Correcto, correcto. La clave es la A. Aquí vamos con la siguiente. Así vamos trabajando para que puedan captarlo. Hombre de 45 años acude por fiebre, tos purulenta y disnea progresiva. La gasometría arterial muestra, miren, nuevamente, más de 60, menos de 45. Vamos a ver. Oxígeno está en 52, está disminuido. CO2, menos de 45, se encuentra bien. Inclusive, mira, pH está bien. No está ni en acidosis ni en alcalosis. ¿Qué tipo de estamos viendo en este caso? A ver aquí. Hombre de 45 años. A ver, aquí la B me dicen. Aquí la clave es la B. Ya, aquí les dije que les puse uno de cada uno, por eso me quedé sorprendido. Ok, por eso me quedé sorprendido. Que aquí en este caso, miren, aquí. Aquí hay algo que no hemos mirado. Ok, aquí hay algo que aquí la clave no es la A, para asegurarles. ¿Por qué? Miren, en el tipo uno, el único alterado, escúcheme, el único alterado es, en este caso, es el oxígeno. Tú estás viendo, ¿no, Diego? El oxígeno está mal, pero mi CO2 está bien y mi pH también se encuentra bien. ¿Qué va a pasar? Uno aquí en la primera, hasta yo caí, imagínense, pero estamos bien, estamos practicando. Estamos viendo, miremos. Oxígeno, Diego, está disminuido. Diego, CO2 está normal. Ya, Diego, al ojo, ¿no? Y lo que habíamos marcado, tipo uno. Pero no hemos mirado el pH. ¿Qué pasa en el pH? El pH del paciente se encuentra en acidosis. Y cuando usualmente el paciente se encuentra en acidosis, para poder compensarlo, su CO2 va a tener a aumentar. ¿Ok? Va a tener a aumentar. Entonces, estamos viendo un trastorno tanto hipoxémico como va a compensar con hipercapnia. Digo, ¿y por qué me dices que es hipercapnia? Porque tú estás mirando la acidosis. ¿Ok? El tipo 2, recuerda, el tipo 2 se caracteriza por ser aumento de CO2 y por presentar acidosis. Entonces, estamos viendo que aquí nuestro paciente está teniendo acidosis, justamente por esto. ¿Ok? Aquí tenemos la 3. Solamente por recalcar esto. Inclusive todavía te dicen que el paciente ha tenido lo que es una cirugía abdominal. Por ahí también, debido a las cirugías, se va a dar o se va a presentar, mira aquí lo que te comentaba, mira. Tipo 3 se va a dar por cirugías torácico-abdominales, por obesidad, que son los dos casos más comunes. Para que no les quede por ahí, si en este caso lo vuelven a repasar. Paciente de 63 años con antecedente de infarto agudo al miocardio, presenta hipotensión, piel fría y cianótica. Vamos a ver su gasometría ahora sí. Recuerden los tres valores. Miren, CO2, recuerda, es más de 60.
es menos de 45 y aquí ya. Ahora aquí podemos ver en este caso, mira. El CO2, perdón, el oxígeno se encuentra en valores de 60, menos de 60. El CO2 se encuentra en menos de 45, se encuentra aumentado, está hipercámnico. Y aquí se encuentra en este paciente, en este caso, con acidosis. ¿Ok? Acidosis. Ahora, ya. En este caso, sí, aquí sí llegaría a ser lo que es ambos, ¿no? Si es, a ver aquí. ¿Cuál llegaría a ser su clave para confirmar? A lo que he dicho, a lo que me he dicho para confirmar simplemente si ha quedado claro, para no marearlos. ¿Cuáles, chicos? Si por ahí se me pasó una pregunta del mixto. ¿Cuál creen? Con los valores que acabamos de ver ahorita, si está alterado todo, ¿qué creen ustedes? Ajá, está bien. Entonces está bien. Hipercámnico. ¿Ok? Estamos viendo que los tres valores se encuentran alterados, tanto oxígeno, CO2, en este caso es mixto. Puse dos mixtos, error mío. Varón de 68 años con EPOC severo, fumador crónico, llega con somnolencia y respiración superficial. ¿Qué nos indica aquí en este caso? Creo que el que no puse fue de shock. Mira aquí, menos de 60, aquí CO2 más de 45 y aquí acidosis. Ya, aquí hay algo característico. Ok, aquí hay algo característico. En la, en el tipo, en el tipo 2 es que es el que presenta mayores variaciones. Yo te he comentado, ¿no? Ok, digo, tú me has dicho que es menos de 45, me estás diciendo que presenten acidosis. Ahora te comento también. El oxígeno lo puedes encontrar normal o disminuido. Ojo, tú puedes encontrarlo esto, pero la disminución no es tan brusca. Sí, obviamente, si yo te digo que el oxígeno, que el valor normal es 60, lo veo en 30. Tú no la piensas si es de tipo 1, por si acaso. ¿Ok? Pero si tú ves que el valor normal es 60 y lo estás viendo entre una variación de 57, 58, 59, te estás dando cuenta que está referido al tipo 2. O sea, es clínica en realidad de una hipercapnia. ¿Ok? Por ahí, por si en este caso, sé que se pueden llegar a confundir, pero como la variación es mínima y es normal, por si acaso, cuando ustedes vean o hagan la tablita, creo que en esta tablita no le he puesto. Mira aquí. En el tipo 2, no solamente nos guiamos del CO2 y del pH. Hay casos donde el oxígeno está normal, perfecto, pero hay casos donde el oxígeno también puede estar bajo. Ok, también podemos encontrarlo disminuido. Pequeño, pero disminuido. Así que ahora sí, aclarándoles eso, ¿cuál creen que es su clave en este lado? ¿Cuál creen? Ya después de todo lo que he dicho. A ver, ahí, confirme, confirme. Ajá, correcto, es hipercápnico. ¿Ok? Es el tipo 2 porque está aumentado más de 45, presenta acidosis 7,28 y la variación del oxígeno es mínima. ¿Ok? Es mínima. Ahora aquí, mira. También vamos a hablar acerca de las alteraciones del ritmo respiratorio. Es más sencillo y en este caso, estas respiraciones sí o sí les va a venir. O es más, vino preguntas. ¿Ok? Ha venido preguntas que he visto en su examen anterior que no puede ser que venga, pero siempre hay que tenerlo claro. Ustedes tienen que aprenderse cuál es el patrón de cada tipo de respiración. ¿Por qué? Mira, tenemos tres, el Chaines Stock, el Biot y el Kussmaul. Los tres son diferentes en sus definiciones. Tú tienes que aprenderte la definición. Mira, en el Chaines Stocks vamos a encontrar ciclos aumentados y luego disminuye y hay periodos de apnea. Digo, no te entiendo. Mira, mira aquí, mira aquí. Mira. Nosotros vamos a ver que el paciente empieza así, respirando de poco en poco. Luego disminuye. Y luego no respira. Mira, hay periodo de apnea. No respira y luego comienza con el mismo ciclo. Empieza a subir, luego baja y nuevamente el periodo de apnea. ¿Ok? Este es el periodo de Chaines Stock. ¿Por qué se suele dar este tipo de alteración? Por problemas en el centro nervioso. ¿Ok? Problemas en el centro nervioso es Chaines Stock. Ahora, BIOT. ¿Cuál es la característica del BIOT? Que son respiraciones rápidas e irregulares. ¿Dónde se va a ver una lesión valvular? Y ese es el clásico. Un paciente que presenta meningitis va a tener esta alteración. Y aquí lo vas a ver. Mira. Esta respiración es rápida, pero es irregular, ¿no? Como que así, algo así. En la Kussmaul es respiración profunda, rápida, pero no hay pausas. Como aquí. Aquí teníamos apnea, inclusive, porque respiraba rápido, luego bajaba, volvía a respirar rápido, bajaba, volvía a respirar rápido, bajaba. Pero no como el chain stop, que te das cuenta que sube, mira la imagen. Empieza a subir su respiración, luego empieza a bajar y recién la apnea. La Kussmaul es de frente,
Respiraciones rápidas y profusas. El ejemplo clásico. En todos los exámenes he visto que ha venido. Bueno, no de fisiopato, pero en exámenes de CM y así. El Kussmaul se presenta en pacientes con cetoacidosis. Ok, paciente cetoacidósico, tú sabes que su respiración es Kussmaul. Listo. Y aquí, pregunta de cada uno de ellos. Vamos a verlo, mira. Varón de 72 años. A ver aquí, mientras lo vamos leyendo. Con antecedente de insuficiencia cardíaca avanzada, antecedente de accidente cerebrovascular, es hospitalizado por disnea y fatiga. Durante la noche se observa un patrón respiratorio caracterizado por un aumento progresivo, seguido de una disminución y luego hay una apnea. Ya pues chicos, al ojo, o chicas en este caso. ¿Qué tipo de patrón respiratorio estamos viendo que se encuentra alterado? ¿Cuál es? Si está diciendo que aumenta, luego disminuye y luego no respira, ¿cuál es el periodo? Sarela nos indica que la C y Grace también nos indica que la C. Perfecto. Chain es Stock. Esta fue la pregunta de examen. Aquí. Mujer de 25 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1. Ya pues, diabetes. Están diciendo el ojo, tiene diabetes. Llega a urgencias por polidipsia y vómitos con dolor abdominal. Presenta respiraciones profundas, rápidas y no hay pausas. No tiene apnea. Con lo que te diga que tiene diabetes, todo paciente diabético te va a hacer, bueno, casos graves te hacen cetocidosis. ¿Ok? Así que, ¿qué paciente encontramos? Un paciente cetoacidósico. ¿Qué patrón encontramos nosotros? La clave es la. Y correcto, como nos indica aquí Sarela, es el paciente Kussmaul. Como tiene un patrón respiratorio Kussmaul. Paciente de 40 años con diagnóstico de meningitis. Ah, Diego, ya pues al ojo. Te dije que es el ejemplo clásico. Desarrolla alteración de nivel de conciencia durante la exploración. El patrón respiratorio, ¿cómo es? Rápido y irregular, pero tiene apnea. ¿Cuál es la clave, chicas? ¿Cuál llega a ser la clave? Y aquí Sarela nos confirma que la clave es el que falta. Bueno, no, pero de igual manera, ya hemos visto, es la D, BIOT. ¿Ok? Respiración rápida y regular. Ahora, esto es lo que ya les he explicado yo en realidad. Mira. Solamente es para aclararles la imagen de la derecha. La imagen de la derecha, por si acaso. Miren, aquí, en un shunt, nosotros vamos a encontrar una ventilación perfusión es igual a cero. Diego, ¿a qué te refieres con esto? Mira aquí, mira aquí. Es que tu alveolo, mira, tu alveolo se encuentra colapsado, o sea, puede encontrar por aquí, o muchas veces está con edema en pacientes con neumonía. Digo, ¿qué te refieres con edema? Está todo de líquido, mira. Aquí está todo de líquido y el aire, mira, el aire cuando viene no puede ingresar por todo este líquido, mira. No ingresa, se queda aquí. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que la ventilación, como no llega aquí a perfundir en los vasos, es cero. Nuevamente, te estoy diciendo que el alveolo está lleno de material. Puede estar lleno de material o otro caso que se puede, que está, perdón, en este caso, eh, el alveolo está comprimido. ¿Ok? Está comprimido y no llega a correcta perfusión. Como el aire se queda atrapado aquí, como el aire se va a encontrar atrapado aquí, en la ventilación le ponemos cero. La perfusión ponle cualquier número, ponle 5 si se te antoja. Pero en este caso te estás dando cuenta que al final la respuesta es cero en la división. Aquí, ¿qué te está indicando? Mira, entre un espacio muerto y aquí hay muchas veces donde te ponen infinito. Digo, pero ya digo, ¿cómo que infinito? No te entiendo. Ya. Pero infinito te puedo poner 10, te puedo poner 20 y sigue saliendo de ese valor. Porque recuerda, sigue 10, 20, 30, 100, 1000, etcétera. Llega a ser hasta el infinito, ¿no? ¿Cuándo te sale un número positivo? Ah, Diego, cuando la ventilación es correcta. Mira, cuando la ventilación es correcta, tú sabes que te va a salir un número positivo. Si yo te pongo 10 aquí y yo te pongo, no sé, 2 aquí, te va a salir 5, ¿no? Ya, yo te puedo poner 1000 siquiera. Te pongo 1000 y te pongo aquí abajo 2, te sigue saliendo 500. Te está saliendo positivo. Entonces, ¿qué te trata de explicar esta ventilación perfusión que es igual a infinito? Que hay ventilación, mira, el oxígeno llega. No te están diciendo que no, pero mira, aquí ha habido un émbolo y debido a que hay este émbolo, no hay perfusión en los vasos, mira. No hay perfusión, no hay oxígeno que se pueda cambiar, no hay CO2 que se pueda pasar. Es por eso que la perfusión es mínima. Pasa casi nada. Como te digo, mira, pasa a 2 de valor, pero arriba la perfusión, la ventilación está correcta. A esto se le llama un aumento del espacio muerto. Y ahora uno dice, ¿no? Digo, ¿y por qué espacio muerto? Recuerden, por fisiología, espacio muerto es aire que no se oxigena, es aire que no entra en la difusión, en el intercambio gaseoso. O sea, si tu espacio muerto, que si mal no me equivoco es 150 mililitros, ese es el valor normal. Pero ahora imagínense que debido a un trombo,
debido a un trombo, no se puede hacer intercambio este aire que supuestamente tendría que hacerlo. Entonces está aumentando, ya no es 150, sino todo el aire que ingresó ahora pasó 500, es mi espacio muerto. ¿Por qué? Porque el aire que había ingresado para hacer el intercambio gaseoso no lo está haciendo. Sencillamente porque hubo un émbolo, porque hubo una obstrucción, el vaso se encuentra constreñido. Puede haber muchos casos, pero eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Ok? En este caso, mira, el tromboembolismo pulmonar, que es el ejemplo más clásico. ¿Ok, chicos? Y chicas, en este caso. Y por último, la disnea cardíaca, para finalizar. La diapositiva de tu doctor le explica tal cual lo que les he venido explicando en las sesiones anteriores, solamente para recordarles. La disnea cardíaca, recuerdan, se va a dar por, o sea, ¿qué te está tratando de decir? Que el ventrículo izquierdo se encuentra saturado. ¿Por qué digo? Mira, tú recuerdas aquí tu fisiología, que vamos a tener que tu arteria, en este caso, perdón, la aurícula izquierda pasa tu sangre a tu ventrículo izquierdo, donde aquí se va a dirigir nuevamente para lo que es tu perfusión, para lo que es tu intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este caso? Puede haber una valvulopatía, un ejemplo. Digo, ¿qué te refieres con valvulopatía? Que tu aorta, en este caso, tu aorta, presente es estenosis. Si hay estenosis, te había dicho, a ver aquí por aquí te lo dibujo, mira, la válvula, su tamaño normal es ese. Entonces, ¿qué pasa en una estenosis? Una estenosis, su tamaño ahora es este. Si por aquí pasaba la sangre, ahora por este lado solo pasa la sangre. Te das cuenta que hay un déficit de gasto cardíaco. Ah, ya te entendí, Diego. Todo esto está taponado. A esto se le llama estenosis. ¿Ok? Hay una brecha. Ahora, ¿qué pasa? Diego, como pasa menos sangre, como se dirige menos sangre, otro colorcito, como se dirige menos sangre, es obvio que aquí va a haber mayor cantidad de sangre acumulada, ¿sí o no? Digo, si hay mayor cantidad de sangre acumulada, la aurícula, toda la sangre que le llevaba, va a tener más sangre. Diego, pero toda la sangre se va a tener que regresar, ¿no? Porque está saturado, no puede pasarle más, correcto. Y aquí es donde viene o comienza la congestión pulmonar. Se sigue aumentando aquí, se sigue devolviendo la sangre y todo esto llega al intercambio gaseoso. Cuando llega aquí, como hay aumentado todo este patrón, toda esta cantidad de sangre, empieza a salir. La presión hidrostática y la presión oncótica no hay una correcta homeostasis para este pasa. Entonces se dematiza. ¿Cómo se llama? Todo el material en el intercambio, en esos capilares, y el paciente empieza a tener lo que es, llamémoslo así, a agua, entre comillas, o todo este material dentro de su pulmón. ¿Ok? Entonces, es por eso, debido a esta difusión, a este exceso, a estas presiones oncóticas e hidrostáticas que no están, perdón, que no están en homeostasis, que el paciente empieza a tener lo que es la famosa disnea. Y mira aquí tal cual. Miren la imagen de la derecha. Ese es de su profesor. Aquí, aumento de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decirte? Que hay mayor cantidad de sangre. Si hay mayor cantidad de sangre, ¿qué te indica? Diego, también va a haber más cantidad de sangre en mi aurícula izquierda. Entonces, va a generar el aumento de la presión venosa. O sea, toda la sangre se empieza a regresar. Va a haber una congestión. Y toda esta congestión en los capilares del intercambio aumenta, generándome en el intersticio todo el material que todo el material sale. A esto se le llama lo que es el edema pulmonar simplemente. Y debido a esta cantidad de agua, por decirlo así, edema, el agua que presentan nuestros alvéolos, es que el paciente no puede respirar. ¿Ok? El paciente no llega a respirar. Y ya, esa sería entonces la explicación de disnea cardíaca y eso es todo por la clase de hoy, chicos y chicas. Ahora dejo de compartir.